Están imponiendo un sueño distópico a la humanidad en la que hablan de superar a la especie humana, de alcanzar un estadio distinto de mutación antropológica en la que arribaríamos a algo así como el imperio del superhombre, pero solamente para una élite. El resto de la población mundial no se sabe qué hacer con ella. Cada vez que la democracia se metió en la arena económica, desde los poderes económicos se acabó con la democracia. Obligar a los poderes económicos a cumplir la ley, algo que jamás han hecho. Y esto es una gran cuenta pendiente para la modernidad, porque lo que estamos es volviendo al salvajismo, volviendo a la ley natural, volviendo a la ley del más fuerte. Esto es precisamente lo que es la ilustración oscura, apagar las luces del derecho. Y el Papa está haciendo cargo y Sánchez, y de repente China, por antagonizar con Estados Unidos, de repente dice que sí que hay que respetar el orden internacional. Decía Santiago Alba en alguno de sus últimos artículos y cómo habremos llegado a esta situación en la que nuestro Che Guevara es Bad Bunny, nuestro Salvador Allende es Pedro Sánchez y nuestro Comintern es el Vaticano. Darte las gracias porque, bueno, es que tenemos mucho que reflexionar y estos espacios largos, ¿no? De 1 hora, 2 horas, pues no es lo habitual y la verdad es que merece la pena porque no se puede pensar con prisas, hay que pensar despacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a todas las personas que nos estáis viendo, escuchando en este nuevo episodio de Inabarcables Reflexiones sobre lo Real. ¿Qué tal? Y a de YouTube, sabéis que me gusta saludarla, al final la primera persona, ente. Bueno, discutiremos sobre esto más adelante, pero en última instancia, quién, ¿no? Que ya lo que utilice ahí es quien primero utilice, es lo primero que utilice, no, es lo primero que escucha este episodio, le da visto bueno, se puede subir, ¿no? ¿Hay algún tipo de problema? Ya me podría dar feedback, ¿no? En otros aspectos que no fuesen solamente los técnicos, ¿eh? Y a de YouTube, igual pronto sacan esa nueva aplicación. Bueno, el episodio de hoy es muy, muy interesante. Hoy vamos a dar un pasito importante en este canal porque pensaremos de la mano de una de las grandes influencias de nuestro tiempo en habla hispana. Se trata del filósofo Carlos Fernández Liria, del cual vamos a hacer una pequeña presentación para quien aún no lo conozca o no lo conozca mucho. También esbozaremos brevemente las ideas fundamentales que se encuentran en su último libro, Contra la Ilustración Oscura, en el que nos centraremos, ¿no? Y luego ya tendremos una charla con él donde podremos conversar precisamente sobre estas ideas centrales del libro. Bueno, este libro a mí me interesa muchísimo y en breve además dejaré una reseña sobre él en el canal, estará por algún lado, la dejaré por aquí por si queréis ir a ella cuando veáis este vídeo más adelante, pero ahora voy a hacer un pequeño resumen para entrar en la conversación con unas pinceladas sobre sus ideas que nos sirvan de orientación y contexto en la conversación, ¿no? Carlos Fernández Liria es nacido en Zaragoza en 1959, aunque ha hecho su vida desde joven siendo profesor de la Universidad Complutense en Madrid. Él se doctoró con una tesis sobre Sartre, que es uno de sus autores de cabecera, junto con Kant, Platón, Aristóteles, Freud, Levi-Strauss, entre muchos otros, ¿no? Desde hace décadas, diría, ¿no? Sus trabajos e intervenciones son de gran influencia para personas interesadas en pensar la política, creo que es interesante, desde la filosofía. Sobre todo para el amplio y diverso campo progresista, pero no solo. Me consta que también para otros sectores del espectro ideológico. En este sentido, cabe destacar que su influencia fue directa en la conformación del espacio político de Podemos. Como filósofo que nos ayuda a pensar la política, lo que más nos interesa de su trabajo es su posición dentro de la tradición marxista, que es una postura un poco heterodoxa, porque Liria defiende que Marx es en realidad un pensador ilustrado, simplemente que se dio cuenta pues, de que el capitalismo es incompatible con los ideales ilustrados, la democracia, la libertad, la igualdad, etc. De ahí que para él el Estado de Derecho no sea algo a superar, sino al contrario, es uno de los grandes logros de la historia de la humanidad, y la izquierda pues comete un error histórico cuando abandona este legado y se lo cede a la derecha. Él suele decir que no es comunista porque quiera ser comunista, sino que él es comunista porque es la única manera de llegar a ser ciudadano. Entre sus obras más importantes están El orden del capital, Marx desde cero, Sexo y filosofía o Razones del populismo. Pero pasemos ya a la reseña propiamente de Contra la Ilustración Oscura, aunque como digo es un resumen. El libro podríamos encararlo desde una pregunta que parecería sacada de ciencia ficción, pero el tema es que tenemos que preguntarnos qué pasa cuando los hombres más ricos del mundo deciden que la democracia es un obstáculo y ya pues lo que quieren es derribarla directamente, ¿no?
Y esto es a lo que se enfrenta Fernández Liria y ve que en Silicon Valley, pues Peter Thiel, Elon Musk, Mark Andreessen, gente con mucho poder económico, más que muchos estados, pues ya están financiando y difundiendo una ideología que ve en las leyes, los impuestos, las instituciones democráticas, un freno al progreso tecnológico. Este movimiento, que se corresponde con la Ilustración Oscura, nombre que se toma del libro de Nick Land, que es uno de los autores que a nivel filosófico más ha contribuido con la expansión de este proyecto y que abordaremos también en este canal. Pero, bueno, la propuesta resumida sería sustituir los estados-nación por territorios gobernados como empresas, donde pasemos de ser ciudadanos a convertirnos en una especie de siervos digitales, ¿no? Que podemos elegir al CEO para entregar su soberanía, pero él al final es quien manda, ¿no? Para entender por qué esto es tan grave, Liria nos recuerda lo que costó construir lo que a día de hoy tenemos, el Estado de Derecho, esa idea de que la ley está por encima de todos los hombres, de cualquier hombre. Al final es el resultado de siglos de filosofía, de lucha política que vienen desde Sócrates hasta la Revolución Francesa. Y al final la gran apuesta de la Ilustración, el hecho de que los seres humanos pues, nos podemos organizar de forma que nadie esté por encima de la ley. Fernández Liria sostiene que este proyecto inacabado, fuertemente combatido, pero aun con todo eficaz en dar un sentido de relativa justicia y dignidad a nuestra forma de entender el mundo, está herido y que la Ilustración Oscura pues, le está dando el tiro de gracia. Entonces, pues, frente al transhumanismo de Silicon Valley, que promete una inmortalidad tecnológica, pero para unos pocos, Liria recupera una idea de Heinrich Heine para darle nombre al proyecto mismo de la filosofía de Platón a nuestros días, que sería, es muy bonito, ¿no? Como lo plantea, una democracia de dioses terrestres. Es decir, no necesitamos superhombres biónicos, sino ciudadanos, que gracias a instituciones sólidas y a la conquista del tiempo libre, ¿no? Lo que Marx llama pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, puedan vivir una existencia plena, con tiempo para la cultura, el arte, la filosofía, la vida en común, un mundo, dice Liria, finalmente digno de ser amado. Ese es el superhombre, ese es el Dios en la tierra, ¿no? A pesar de que la tecnología nunca es neutral, esta no es tanto el problema como quién la controla y para qué. Y claro, Liria no tiene demasiados buenos augurios cuando analiza el poder de estos tecnooligarcas y menos aún cuando observamos cómo están las fuerzas democráticas disponibles para ponerle freno. Se podría usar la tecnología también para liberarnos del trabajo y poder dedicarnos a realizar pues, cada uno de nuestros proyectos de vida en libertad, en una sociedad que no estaría carente de problemas, pero que contaría al menos con unas instituciones que la filosofía nos ha dado. Fundamentalmente, él pone mucho énfasis en la ley y el Estado de Derecho, pero en manos de esta élite tecnofinanciera pues corremos un riesgo real de ver nuestras vidas devaluadas por no ser útiles ya a los engranajes de esta maquinaria productiva que nos ha sustituido por la IA y los robots. ¿Qué haremos entonces cuando ya no les seamos útiles para nada y al contrario seamos un verdadero problema para sus planes distópicos? Amplío más el contenido en la reseña que se encontrará en el canal, pero bueno, debo decir que comparto en gran medida la preocupación y el marco desde el cual analiza Fernández Liria este asunto. Yo voy a seguir investigando sobre este tema porque me preocupa y en el canal lo vamos a ir abordando con diferentes perspectivas, personas invitadas, porque este me parece que es uno de los grandes retos contemporáneos que efectivamente puede ponerle fin a las democracias liberales y el futuro tecnológico, con las implicaciones que esto tiene en nuestra forma de vida, creo que es algo que tenemos que empezar a pensar y discutir. El libro en general es una lectura muy amena, se disfruta muchísimo porque bueno, Carlos Fernández Liria tiene una prosa muy buena y las aportaciones a nivel de referencia son muy nutritivas. Hay citas liberales extensas pero sublimes, de una gran calidad literaria y conceptual, pero bueno, yo os dejo ya con la charla con Carlos para comentar todas estas cosas y las que han ido surgiendo, así que bueno, vamos directamente ya a ello. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte y de tenerte aquí. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Bueno, pues yo como tantísimas personas, supongo, imagino, de España o hispanohablantes, conocemos a Carlos Fernández Liria porque, bueno, una de las ventajas que sí que podemos decir que tiene esto de Internet que ya parece antiguo, que ya se va quedando antiguo, pero que en su momento supuso una revolución que produjo, entre otras cosas, que personas como yo, un muchacho de Córdoba que hasta hace bien poco no tenía estudios superiores, pudiera mirar en internet y leer el mandamiento para el siglo XXI, ¿no? Los 10 mandamientos del siglo XXI, o ver tantos otros vídeos suyos que tiene en su canal, y antes de su canal, pues rolaban por ahí, por YouTube. Entonces, pues, como digo, gracias a ese fenómeno tecnológico que es internet,
conocí a Carlos Fernández Liria y hoy también lo conozco un poco más. De esta manera, desde hace mucho tiempo que lleva haciendo contenido en Internet, le da su importancia a esto para comunicar. Bueno, es gracias a Miguel, nuestro común amigo, que montó el canal y lo lleva todo él, lo edita él, lo confecciona todo él. Yo no tengo ni idea de manejarme en estos medios audiovisuales y nada, yo pongo el contenido de la filosofía, sí. Bueno, es verdad que antes del canal incluso había algunos vídeos tuyos. A mí me gustó muchísimo, hasta tal punto que yo hice un monólogo hace un montón de tiempo de un vídeo que tú tenías en el que hacía una comparación que a mí me encantó, una comparación entre el capitalismo y el mito de la mitología griega, ¿no? De Zeus contra su padre, Gea, Urano, y hacías toda una comparativa sobre cómo el tiempo es necesario pararlo en el ágora y que, bueno, que Zeus produjo eso en la mitología griega para que se produjese la civilización, el pensamiento, la filosofía. Era una cosa de verdad muy bonita de escuchar, tanto por lo lírico como por lo conceptual, el aprendizaje que se producía ahí. ¿Recuerdas ese vídeo? Sí, bueno, no sé, he debido de contarlo en varios vídeos o en las clases o en conferencias. Es la rivalidad entre Zeus y su padre Cronos, interpretando que Cronos es el tiempo, cosa que en realidad en el mito griego no es así, pero a partir del Renacimiento se interpretó así y Hegel lo interpreta así. Y entonces, claro, Cronos es el continuo devorarse de las cosas y Zeus es el descanso, el tiempo libre, la palabra, el tiempo para hablar, el tiempo para reflexionar. Y es el tiempo propiamente humano, podríamos decir, ¿no? Qué bonito. Es verdad como a veces ciertas licencias, ¿no? Que uno se toma con respecto a la realidad, ¿no? Que pues, acaba de decir, no era así, ¿no? Pero funciona, ¿no? Cuando lo cuenta funciona y si funciona será por algo No, también. funcionó así desde hace ya bastantes siglos. Se interpretó así, que Cronos representaba el tiempo y que, claro, el capitalismo, con el turbocapitalismo acelerado, cada vez más acelerado, pues es una especie de resurrección de Cronos a lo bestia, el continuo devorarlo todo en el vertiginoso pasar del tiempo. El capitalismo nos ha robado fundamentalmente el tiempo libre. Entonces, claro, yo interpreto que ese tiempo libre es el tiempo libre republicano, es el tiempo para la república, porque los griegos esto lo tenían, sí que lo tenían muy claro, que no hay república sin tiempo libre, sin ocio. Igual que no hay filosofía, igual que no hay teoría, igual que no hay, bueno, tiempo para la palabra en general, ¿no? Hombre, una cosa que suele costarle a la gente llegar a ello, sin embargo, bastante intuitivo en el día de cada persona puede uno identificar cómo sin tiempo uno no puede pensar y uno no puede organizarse y ya pues si encima le pedimos como muchas veces hacemos a las personas que tengan una opinión fundada, un criterio, encima desde posiciones como la tuya y como la mía, que ponemos la filosofía en valor. Entonces, bueno, pues la gente tiene que saber un poquito de filosofía y uno observa un poco a su alrededor que va todo el mundo con la lengua afuera y dice, bueno, ¿en qué momento? ¿No? Además con lo complicado que tú lo decías, ¿no? Que la filosofía muchas veces es complicada de entender porque trata asuntos complicados. Entonces, Sí. consecuentemente necesitará tiempo para familiarizarse con los conceptos, para leer bueno, pues, toda la literatura asociada a ellos. Pero no hay mucho tiempo en esta sociedad. No, es el mayor delito del capitalismo, el habernos robado el tiempo libre que nos habría proporcionado la industrialización, porque la industrialización pues, debería haberse traducido en un inmenso potencial de tiempo libre para la humanidad. Y hay que tener en cuenta que del ocio, del tiempo libre, nació la filosofía y de la filosofía nacieron todas las ciencias y también el derecho y la reflexión ética, ¿no?, para el ser humano. Entonces, se puede decir que el capitalismo ha amputado la posibilidad más propia del ser humano, que es la de tener tiempo para la teoría, tiempo para el arte, tiempo para la belleza, para la justicia, para la verdad. El capitalismo nos ha robado esa posibilidad, puesto que todo lo que la maquinaria podría ahorrarnos de tiempo, el capitalismo lo reinvierte en acelerar el crecimiento.
Una empresa, por otra parte, suicida, porque hay que tener en cuenta que vivimos en unos momentos de cambio climático y de agotamiento de los recursos del planeta que no nos permiten crecer a ese ritmo. Claro. Son cosas bastante, te digo, bastante intuitivas para cualquiera que tenga dos ojos en la cabeza. Sin embargo, como desarrolla, y ahora entraremos de lleno en el libro, hay veces que el capitalismo nos da gato por liebre a unos niveles brutal, ¿no? Me gusta mucho el texto que traes a colación de Chesterton, cuando dice que incluso la religión, cuando tú puedes tener más o menos fe, pero cuando plantea sus cuestiones de los milagros y demás, sigue una cierta lógica mediante la cual te puede engañar, pero el capitalismo nos pretende hacer que justamente porque hay muchos recursos hay necesidad, ¿no? Como una inversión de la lógica más básica. Ese texto de Chesterton es escalofriante y es un pequeño artículo que se llama La manzana podrida. Cualquiera que nos esté escuchando puede buscarlo en internet, seguramente lo encontrará. Es un texto magnífico, magnífico. Chesterton es inigualable para criticar el capitalismo, aunque lo critica desde la derecha y la religión católica, no hay nadie como él, ¿no? Hay que tener en cuenta que efectivamente el capitalismo ha robado tanto tiempo a la humanidad que ya ni siquiera hay tiempo para la religión. Y al amputar la religión, el capitalismo ha sustituido lo que antes eran costumbres religiosas, las ha sustituido por algo con muchas menos pretensiones, que podríamos decir que son los síntomas neuróticos, ¿no? Ya no tenemos tiempo de ser católicos, pero sí tenemos tiempo de ser Piscis o Sagitario, tenemos tiempo de tener una secta religiosa, pero que nos robe poco tiempo, pero que nos permita sentir que pertenecemos a algo. Y también pertenecemos, por supuesto, a nuestro carácter neurótico. Pertenecemos a esos síntomas neuróticos que para unos son nuestras pequeñas manías, las pequeñas manías de nuestro carácter, que a veces son terribles para una personalidad neurótica, ¿no? No poder pisar las rayas de las baldosas, o yo qué sé, tenerte que lavar todo el tiempo las manos cada vez que tocas algo, lo que es un neurótico obsesivo, un histérico. Estos síntomas neuróticos se diferencian de las costumbres en que son privados y que, por tanto, ya no pretenden tener razón. Entonces, estamos en una sociedad de personas que ya no tienen costumbres, ya no tienen supersticiones colectivas, pero tienen síntomas neuróticos, síntomas privados, que podríamos decir que son una especie de religión privada que ya ni siquiera pretende tener razón. Y esto es lo malo, que cuando tenemos una población que ni siquiera pretende tener razón, como antes pretendían las grandes religiones, el Islam, el cristianismo, ¿no? Pues cuando ya ni siquiera pretendes tener razón, se puede decir que tenemos la causa de intentar convencer al otro la tenemos perdida. Y por tanto, la ilustración, que es de lo que creo que vamos a hablar más hoy, la ilustración tiene su causa perdida. Porque la ilustración de alguna forma utilizaba un truco y era que si pretendes tener razón, tienes un cierto respeto por la forma razón y la forma razón dice ciertas cosas. Por ejemplo, dice la forma razón que no se pueden tratar desigualmente situaciones iguales. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues era fácil relativamente fácil convencer a una persona de que en su propia pretensión de tener razón en sus supersticiones ya de alguna forma había partido una lanza por una especie de ilustración a ras de tierra, ¿no? De alguna manera es el gran truco del cristianismo. Jesús, cuando dice cuál es el mandamiento que resume todos los demás, dice que amarás al prójimo como a ti mismo, es decir, te tratarás a ti mismo como si fueras cualquier otro, te tratarás a ti mismo como si fueras tu prójimo, de tal manera que es una especie de formulación del imperativo categórico kantiano y por tanto de la forma misma de la razón. Así es que en la propia pretensión de tener razón que tenían las culturas supersticiosas, de alguna forma el cristianismo ganaba la batalla porque en la propia pretensión de tener razón había un cierto respeto por ese amarás al prójimo como a ti mismo. Y por tanto, de alguna forma, ya cualquier superstición había partido una lanza a favor del cristianismo y, por supuesto, también a favor de una futura ilustración. Actualmente ya no vivimos en esa situación. Vivimos en una situación en la que todos son ritos privados que ni siquiera pretenden tener razón. La gran frase pasota actualmente es ¿qué me importa a mí tener o no razón?
Ya no tengo costumbres colectivas, tengo hábitos privados, ¿no? Y entonces no pretendo convencer a nadie de que hago lo que hago porque es bueno, ni siquiera porque es bueno porque lo hicieron los ancestros y los ancestros lo hicieron porque es bueno, que es el típico círculo antropológico, ¿no? No, ya ni siquiera es así. Yo tengo mis manías y pido a los demás que las respeten como tales. Eso es, lejos de ser algo así como el acercamiento a una humanidad más laica y más secular y más ilustrada, es el caer en una humanidad preneolítica en la que la superstición tiene carta blanca para decidir sobre nuestras vidas en cualquier dirección de forma caótica, contingente, absurda y a veces delirante. Una híbrido, ¿no? No tenemos una población sujeta a una cultura. Tenemos una población de sujetos neuróticos, no de sujetos propiamente culturales. Y eso es una cosa que estamos pagando muy cara, por supuesto. Claro. Bueno, antes de continuar, hablar un poco de la cultura propia y de la que compartimos con los demás, me escuché hace poco que una de las, porque bueno, una cosa que caracteriza, para quien no conozca del todo, que serán pocos, tu pensamiento es que armoniza, por decirlo de alguna manera, el marxismo con el pensamiento ilustrado, ¿no? Incluso con el liberalismo político. Y hacía referencia a que ya Julio Anguita, en su momento, pues pretendía que de la defensa de la Constitución española se podía hacer la batalla política de izquierda y de marxista, porque la realización de esos principios de un Estado de Derecho, incluso por encima de la democracia, estaría la realización de ciertos principios marxistas. Y yo quería comentarte, porque es que, bueno, soy de Córdoba y Julio Anguita era vecino mío. Me pidió hace poco. Sí, además que quería aprovechar porque yo me hice un tatuaje hace poco, a ver si se ve, porque tengo por aquí que pone levántate y piensa. Levántate y piensa fue una frase que yo cuando empecé a tatuarme digo, hay algún tatuaje político, ¿no? Propio de las tribus, ¿no? Que dice, a ver, algún tatuaje de mi signo político. Pero no quería ser yo tan panfletario, entonces siempre era muy reticente. Pero se dio la circunstancia que murió Julio Anguita, ya te digo, yo ahora mismo en la casa que estoy, ¿no? Pero, y llegué a conocerlo de hecho, porque fui pareja de una chica cuyo padre había sido concejal en el gobierno de Julio Anguita, era de Izquierda Unida, y bueno, coincidió un perol que estuvimos allí y estuvimos con él, vamos, una cosa muy de pasada, ¿no? No es que fuera yo amigo ni por asomo, pero lo conocí de ese momento y era vecino mío de la calle. Y bueno, pues cuando murió, me quedé con esa frase de levántate y piensa, que enuncia en ese discurso en una fiesta del PC con Saramago. Bueno, igual, como tú decías con el vídeo tuyo, igual la dijo en varias ocasiones, ¿no? Pero el vídeo típico suyo, donde él habla del picón, ¿no? Del brasero picón que lentamente adormece nuestras conciencias, y él decía que vio en la iglesia del Naranjo, que Naranjo es un barrio de Córdoba. Decía, yo de joven, cuando fui a la iglesia del Naranjo, vivía ese Jesucristo plantado allí con una frase que ponía, levántate y piensa. Por favor, qué revolucionario. Levántate porque tenemos que movilizarnos por la injusticia, pero pensar, porque hay que hacerlo desde el pensamiento, desde la reflexión y desde la teoría. Y bueno, yo creo que ese vídeo, que también empezó a rolar por internet, también como vamos a hablar hoy de internet y de las posibilidades, pero también de los peligros ciertos que tiene, que tú analizas en el libro, pues a ti te conocí por internet. Y a Julio Anguita no lo conocí por internet porque es de mi ciudad, pero mucha gente lo conoció y se movilizó con la izquierda y se posicionó políticamente porque lo veía en los vídeos, ¿no? También tan agitador como él era en sus discursos de las pasiones de muchas generaciones, ¿no? Y a ti también te tocó, ¿no? Mucho. A mí, yo fui un gran admirador de Julio Anguita ya desde los años 80. Para mí era una persona que tenía un discurso que coincidía con la interpretación de Marx que yo había puesto sobre la mesa. Y es que, bueno, que los comunistas no teníamos por qué inventar un Estado moderno mejor que lo que llamamos el Estado moderno, que es una cosa que está bien pensada. Una democracia constitucional en Estado de Derecho, pues es una muy buena idea. La división de poderes, la inmunidad parlamentaria,
Y, por supuesto, el derecho laboral y todas las instituciones republicanas, incluida fundamentalmente la escuela pública y, por supuesto, la sanidad pública, ¿no? La idea era que si teníamos que ser, pese a todo, comunistas, pese a no tener que inventar nada nuevo con respecto al Estado moderno, es porque el Estado moderno no funcionaba bien bajo condiciones de dictadura de clase. Por ejemplo, no tiene mucho sentido dividir el poder político cuando el poder propiamente lo detentan los poderes económicos, que es una cosa que repitió Julio Anguita muchas veces. Tú divides el poder político y crees que has hecho una gran cosa, y de hecho es una gran cosa, pero sería mucha más gran cosa si el poder político tuviera la soberanía, pero no vivimos en una situación bajo una situación de dictadura de clase. No vivimos en una situación en la que el poder político tenga la soberanía, más bien al contrario. Vivimos bajo la soberanía de poderes económicos privados que tienen mucho más poder que el poder político. Entonces, la idea era, y Julio Anguita lo expresó en muchas ocasiones muy bien, era: si hay que acabar con el capitalismo, es ante todo para que funcione el Estado moderno, para que funcione de verdad, para que funcione de verdad el Parlamento, para que funcione de verdad la división de poderes, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia del siglo XX, y es que cada vez que una democracia parlamentaria ha atentado contra lo que Carl Schmitt llamaba los dueños del poder real, que son los poderes económicos, esos poderes económicos han acabado con la democracia mediante un golpe de Estado. Es decir, durante todo el siglo XX vimos que había democracia mientras la democracia no osara atentar contra los intereses de los grandes oligopolios económicos. Eso es una cosa que en España sufrimos de una forma muy especialmente trágica, puesto que la victoria del Frente Popular en las urnas en 1936 conllevó una guerra civil y 40 años, nada más ni nada menos que 40 años de dictadura. Es decir, bueno, pasó lo mismo en Chile y pasó lo mismo 30 o 40 veces a lo largo del siglo XX. Cada vez que la democracia se metió en la arena económica, desde los poderes económicos se acabó con la democracia, lo que se traducía sencillamente en que había democracia mientras ganaran los poderes económicos. Y cuando los poderes económicos se veían en peligro por culpa de la democracia, acababan con la democracia. Es decir, pero esto, Carlos, perdona que te interrumpa porque me interesa mucho saber qué piensas en relación a esto. Vamos a ver, esto que estás diciendo tú es muy fácilmente entendible y creo que difícilmente contraargumentable. Y hay personalidades intelectuales que por otras cosas se le puede tener aprecio y se le puede tener estima intelectual, que les cuesta mucho reconocer eso. Hay gente del ámbito liberal o gente más taimado, más tal, que dice: ¿qué te cuesta reconocer esto para que podamos construir? Porque después iremos hacia otras inercias muy negativas que yo entiendo que se tiende de posicionamiento más de izquierda, más marxista, y de todo ese ambiente más crítico también hay cosas que a mi juicio han de mirarse. Pero esto en concreto que tú narras, Carlos, yo cuando te lo he escuchado decir muchas veces digo, alguien me tendría que convencer de que esto no es así, porque es tan evidente que cualquier propuesta de democratizar el poder económico ha sido impuesta a sangre y fuego, como tú decías, que Carl Schmitt lo decía. La democracia vale, ¿no? Pero siempre que se jueguen a las cosas como yo quiero jugar, porque si no, el poder tiene que ver con la capacidad de decir hasta aquí. Y ya está. Y a partir de ahora se va a jugar a otra cosa porque este juego ya no me ha interesado, ¿no? No encuentro que se reconozca esta cuestión. No lo pueden reconocer, porque eso sería tanto como darle la razón a Julio Anguita, precisamente. Habría sido tanto como darle la razón a Julio Anguita. Es decir, plantear algo así como que una democracia parlamentaria, una democracia constitucional no puede funcionar bien más que bajo condiciones socialistas, es decir, bajo condiciones en las cuales la lucha de clases no devore toda la producción de la acción parlamentaria. Esto
fue así durante todos los años 80-90, pues los intelectuales naturalmente no podían reconocer esto. Yo la primera vez que planteé un argumento así en público fue en un debate precisamente con Fernando Savater. Está colgado, por cierto, con muy mal sonido y con muy mala imagen ahí en Internet, en YouTube, en algún sitio estará colgado. Un debate sobre la Constitución, precisamente, sobre qué era una Constitución. Y yo lo que planteé es que en realidad un orden constitucional no había funcionado más que cuando ganaban las derechas, que cuando ganaban las izquierdas, si aplicaban un programa de izquierdas y no un programa de derechas, como había hecho el PSOE, pues sencillamente un golpe de Estado remediaba la situación. Y le reté a Fernando Savater a que me diera una excepción a una lista que yo le planteé de 30 casos en los que había ocurrido así. Y es como el caso de Chile o el caso de España o el caso de Irán con Mossadegh, que cada vez que una democracia atentaba contra los dueños del poder real, como les llama Carl Smith, los dueños del poder real sencillamente daban al traste con la democracia. Esto que lo diga Carl Smith, que lo dice Carl Smith en 1923, teniendo en cuenta que Carl Smith es un jurista nazi del Partido Nacional Socialista, pues es también una especie de advertencia. Lo dice Carl Smith en 1923 y en 1933 el Parlamento está ardiendo. Hitler ha quemado el Reichstag, ¿no? Lo que decía Carl Smith es, bueno, yo no tengo nada contra la democracia parlamentaria, pero no habrá nadie tan ingenuo de pensar que se va a mantener la democracia parlamentaria si algún día osa atentar contra los que detentan el poder real, el poder verdadero, los que tienen verdaderamente la sartén. Pero es que están de perogrullo, y yo creo que una cosa de tan sentido común que incluso una persona promedio que tenga un conocimiento básico lo puede entender, que gente como tú dices, como Savater o como otros tantos gente que yo admiro también como Javier Gomá, que te lo comenté, que es un autor que me está inspirando mucho porque tiene un pensamiento que te mueve de algunos vicios de izquierda y consigue ilusionarte un poquito. Pero también que él habla de que el capitalismo reifica, y él identifica el capitalismo como un movimiento de reificación, de cosificación, al que ha de anteponérsele la dignidad individual humana a través de sus propuestas, ¿no? Pero le cuesta mucho identificar, por ejemplo, el movimiento que hay de la lawfare ante el PSOE, le cuesta mucho identificar esos movimientos del poder real por decir hasta aquí, ¿no? Enseguida, como tú decías, ¿no? Con Heidegger, en la charla que tuviste con Antonio Fernández, que decías que Heidegger no puede hablar del capitalismo. El problema de Heidegger es que no puede hablar del capitalismo, entonces da una pirueta que se obliga a decir tonterías. Y eso digo, pero bueno, intelectuales de esa talla, con tantas lecturas, con fineza en algunas cosas, ¿cómo puede ser tan grueso en ese apartado concreto, ¿no? De la realidad? Porque tendrían que tragar con demasiadas cosas que les sonarían demasiado socialistas o demasiado comunistas, ¿no? Me imagino. Claro, la tesis sería entonces que los comunistas no somos comunistas para ser comunistas, sino que somos comunistas para ser republicanos, para tener una verdadera democracia en Estado de Derecho, y que por tanto el comunismo no sería más que un medio para que el Estado de Derecho, que es lo que suelen ellos defender, claro, funcione de verdad. Con lo cual les tomábamos la palabra. Era algo así. No, sí, los defensores del Estado de Derecho y del orden constitucional somos nosotros. Vosotros sois los revolucionarios antisistema que queréis un capitalismo que acabaría con cualquier conquista parlamentaria en el mismo momento en que esa conquista parlamentaria atentara contra vuestros intereses. Claro. De alguna forma era tomarles la palabra. Eso fue lo que yo intenté que mantuviera el primer Podemos, y de hecho sí que salió relativamente bien, porque estaba también ahí Luis Alegre, mi compañero de tantas aventuras intelectuales, y Pablo Iglesias al principio también tenía ese discurso, pero bueno, luego no salió bien. Pero de alguna forma yo también reconocí siempre que este discurso del primer Podemos no lo habíamos inventado nosotros. En principio había sido defendido a capa y espada por Julio Anguita desde los años 80. Julio Anguita iba al Parlamento con la Constitución en la mano y decía: yo lo único que quiero como comunista es que se cumpla este libro. Es decir, mi programa es que se cumpla el orden constitucional. Ahora bien, la única mala noticia es que para que se cumpla el orden constitucional hay que ser comunista,
porque mientras el poder esté en manos privadas, el poder económico esté en manos privadas, esto no se puede cumplir. Esto era bastante fácil de entender, Claro. pero ni siquiera Anguita lo logró, y pese a que Anguita logró tener el máximo de diputados que jamás tuvo Izquierda Unida, ¿no? La verdad que él decía mucho aquello de queredme menos y votadme más, ¿no? Queredme Sí, menos y ¿verdad? votadme más. Quererme menos y votarme más. Siempre tengo razón yo, y todo el mundo dice que tengo razón yo, pero nadie me vota. Y aquí está la estación con su nombre, Estación Julio Anguita, estación de trenes, que se le cambió el nombre y bueno, no se le puede hacer un funeral en condiciones porque fue en la época del COVID, entonces pues no era el momento de hacer algo así multitudinario, se hicieron algunas cosas, pero bueno, tuvo ahí la mala pata en ese sentido, tampoco le hubiera gustado mucho a él no era tampoco de grandes historias. Pero bueno, sí que es verdad que finalmente a los de derecha les gusta mucho los de izquierda muertos, los de izquierdas que ya se quitan de en medio, siempre los ponen de ejemplo, ¿no? Como le decía Sí, hace sí. poco a Pachi López, ¿no? ¿Quién se lo decía? Feijóo, creo que era tu padre, no sé qué cosa. Y qué casualidad que siempre os gustan los que ya están desarmados, ¿no? No pueden operar en la batalla Sí, política. sí, lo que yo he repetido 1.000.000 de veces, ¿no? Que a mí nunca me dieron a elegir entre Allende y Fidel Castro. Me dieron a Claro, elegir entre Allende muerto y Fidel Castro vivo. Y claro, claro. resulta que Fidel Castro siempre tuvo muy mala prensa, pero en cambio Salvador Allende tuvo muy buena, claro, porque estaba muerto, no te fastidia. Claro, claro. Es tal cual. Bueno, vamos a meternos ya en el libro porque hay mil cosas que comentaría. Hay una cosa que a mí me encantó, te lo quería decir porque igual que tengo el tatuaje de Julián Guita, tengo también el de Sócrates, que además le puse un subtítulo para tampoco ser tan flipado, que le puse In vino veritas, algo totalmente contrario a lo que él pensaba, digo, por trolearle un poquito. Digo, no vamos No, a tan... él bebía mucho vino y nunca se emborrachaba, es lo que decían de él. Eso, entonces mantenía la cordura incluso. Pero claro, yo dije, pon ahí vino verita. Digo, eso que es su pensamiento. Digo, más bien al contrario, pero bueno, la dialéctica quizás le gustaría a él. Y la ironía. Pero me gustó mucho porque con tu serie de Sócrates yo conseguí entender un poquito más a Sócrates. Pasa con la filosofía, o al menos a mí me pasaba con la filosofía, que dices, ¿por qué son tan famosos gente que son famosos por una idea? Porque el que inventó la penicilina o el que inventó no sé qué cosa, pues a uno se puede, pero desde fuera que Sócrates sea tan famoso, un muchacho ahí, un hombre mayor, ¿no? Allí, y que lo mataron y no lograba entender qué fue lo que hizo ese hombre de la magnitud tal como para fundar la corriente filosófica, ¿no? Porque también estaban los presocráticos, pero más sociopolítica o, bueno, con Platón, Aristóteles, etcétera, y por qué lo mataron, ¿no? Y cuando con tus vídeos entendí que inventó la razón. Y me gustó mucho cuando planteaba lo de... Es que antes se razonaba o se pensaba a través de o la poesía, ¿no? De yo me acuerdo de esto porque rima, entonces pues es lo que tengo en la mente y con lo que yo opero, o yo puedo operar también con lo que tengo escrito, porque en la medida que lo tengo escrito, el conocimiento es aquello que está escrito, entonces opero con esto. Pero Sócrates dijo, un momento, porque hay otra manera de llegar al conocimiento, que es si tiene sentido. Y entonces, pues yo te pregunto, a ver si en la pregunta tú me vas respondiendo y yo voy viendo aquello que me responde y digo, que, como siempre, ¿no? Lo bonito y lo sencillo, qué potente, ¿no? Cuánta potencia hay en eso. Y yo me quedé como, wow. Digo, ahora ya he entendido por qué mataron a Sócrates. Sí, en la filosofía en Canal tengo un vídeo en la serie sobre Sócrates que se llama Sócrates en el siglo XXI, creo, que intenta explicar que nosotros también habríamos matado a Sócrates, que de hecho los hemos matado siempre a los Sócrates que han ido Claro. apareciendo. Allende, por ejemplo, tú lo mencionabas. Allende, por ejemplo, sí, o sea, cada vez que alguien ha creado una inquietud parlamentaria lo suficientemente potente, se ha eliminado el Parlamento y no es que se haya condenado a muerte a Sócrates, es que se le ha desaparecido, se le ha puesto en la mesa de torturas lo que han hecho en todas las dictaduras después de dar un golpe de Estado. Sí, es realmente peligroso, pues eso. De repente el status quo, que muchas veces, la mayor parte de las veces, como dice a través de Carl Smith, sabemos que es muy material, es el poder político y tal, pero sí que hay cierta capacidad de subvertir a través del pensamiento, eso lo pone de manifiesto pues lo que sabemos de Sócrates, y hoy no haría falta, ¿no? Hoy no haría falta también ser capaz de entrar en las mentes de la gente para enfrentarnos a la ilustración oscura, que es el libro. Carlos tiene muchos vídeos, está la filosofía del canal y muchos artículos más sobre su pensamiento, lo podéis
Lo podéis leer ahí o lo podéis seguir ahí, pero vamos a entrarnos ya en el libro porque tiene mucha chicha. Marx y Nietzsche frente al transhumanismo aceleracionista. Yo lo recomiendo muchísimo porque además su lectura es muy agradable, tiene una forma de explicar la filosofía que, como tú dices, ¿no? El filósofo ha de hacerse entender y ha de también intentar que lo que propone sea digerible porque, en fin, ya bastante esfuerzo tiene que hacer una persona para acceder a estos contenidos. Aparte, una cosa que me parece muy interesante, que es una cosa que yo me gustaría hacer con este canal y con mi trabajo en redes, que es no llegar a quien ya le gusta la filosofía. O sea, no hacer un canal de filosofía para quien ya le gusta la filosofía, que está bien que esté, pero si solo hacemos eso, como que estamos dividiendo el trabajo demasiado, ¿no? Y las personas que realmente nos interesaría que eleven un poquito su criterio, su estándar sobre cómo ellos ven el mundo, pues tienen su fórmula de entretenimiento, nosotros tenemos nuestra fórmula de entretenimiento filosófico y no, se trata de que la capacidad de analizar conceptualmente llegue a todo el mundo. Y en el libro, Carlos, lo voy a poner aquí, está aquí Miguel Noguera, que es otro grande, y Carlos. Vamos a hablar sobre ello, Carlos. ¿Cómo ha sido el proceso de investigar sobre esto? Porque además te digo una cosa, yo sigo mucho, después hablaremos si nos da tiempo, de Jonathan Moriche, un tuitero que no sé si te suena de algo, pero yo le he escuchado hablar a él y a Santiago Albarrico, también debo decir, sobre la ilustración oscura hace tiempo, pero en la izquierda no se movía nada en relación a esto. Prácticamente Villacaña ha sacado alguna cosita ya, pero hace mucho que yo vengo diciendo, pero ¿y esto, tío? Si esto es muy fuerte, esto es muy peligroso y nadie habla de esto. Y hasta que ya me enteré, no sé en qué momento, alguna entrevista tuya escuché que estaba detrás del libro. Y digo, bueno, pues a ver si a partir de ahora se empieza a mover. Y ahora verá que con tu movimiento también, esto que se llama el SEO, ¿no? El posicionamiento en Internet, la generación de contenido, ya va un poco emanando este término y esta realidad, ¿no? ¿Cómo fue tu interés? ¿Cómo te has investigado? Cuéntanos un poquito del previo al acercamiento sobre esta investigación, ¿no? Filosófica. Bueno, yo no soy un pionero en esto. De pronto me di cuenta de que había bastante gente que llevaba tiempo investigando sobre la temática esta de lo que se está llamando la ilustración oscura, que es en definitiva, bueno, el término viene de un libro de Nick Land, del filósofo Nick Land, muy cercano en este momento a la extrema derecha estadounidense, un filósofo británico, ¿no? Pero que escribió un libro que bueno, lo han traducido como la ilustración oscura, lo podrían haber traducido como un apagar la ilustración o apagar las luces de la ilustración, ¿no? Me quedé bastante sorprendido leyendo a algunos investigadores sobre este tema y de pronto, claro, descubrí que la amenaza era mucho mayor de lo que se podía en principio pensar. Antes hablábamos de la soberanía de los poderes económicos privados y es que ahora nos encontramos con la soberanía de poderes económicos privados que son prácticamente individuales. Hablamos de fortunas como las de Elon Musk o las de Peter Thiel o las de Alex Karp o las de Marc Andreessen. Las grandes carteras de inversión de Silicon Valley poseen fortunas inimaginables que tienen más poder que los estados. Y además son dueños de todos los sistemas operativos que manejan los estados y los ejércitos mundiales. De tal manera que jamás habíamos tenido un poder tan concentrado en manos privadas como tenemos actualmente. Es lo que se ha llamado el tecnofeudalismo o la tecnooligarquía, ¿no? Esto es un poder que sobrepasa los límites de la imaginación humana. Es imposible representarte cuántos ceros tiene la fortuna de Elon Musk, ¿no? Hablan de cifras que se asemejan al Producto Interior Bruto de muchos países. Y bueno, estos tipos que además son aficionados a la filosofía, Peter Thiel, uno de los más ricos de ellos, es discípulo del filósofo René Girard, es doctor en Derecho y en Filosofía, creo. Alex Karp es discípulo de Habermas, o al menos eso dice él, ¿no? Marc Andreessen ha escrito un manifiesto que se llama el Manifiesto Tecno-Optimista, firmado por Friedrich Nietzsche, y Adam Smith, y en fin, tantos y tantos, Pareto, en fin.
Friedman, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en fin, una larga lista de economistas y filósofos famosos, ¿no? Y sus argumentos filosóficos se confunden con el volumen de sus carteras de inversión. Tienen tanto más peso cuanto más dinero tienen, y tienen todo el dinero del mundo. Con lo cual están imponiendo un sueño distópico a la humanidad, en la que hablan de superar a la especie humana, de alcanzar un estadio distinto de mutación antropológica, en la que arribaríamos a algo así como el imperio del superhombre, pero solamente para una élite. El resto de la población mundial no se sabe qué hacer con ella. De hecho, no se sabe si están muy seguros de querer que sobreviva la especie humana. A Peter Thiel le hacen esta pregunta en una ocasión, en una entrevista: ¿la especie humana debe sobrevivir? Y él duda, vacila. Dice, bueno, no sé, es una pregunta complicada. Hombre, es complicada. Lo voy a buscar, si tengo ocasión lo voy a buscar y voy a poner aquí en este corte mientras tú lo dices. Voy a dejar el clip porque es ciertamente ilustrativo, ¿no? Cuando Sí, se lo preguntan y se queda bloqueado, ¿no? Dice, no, estoy pensando, es que es una pregunta complicada. Creo que está en el Gran Continente, que es la página, sí, el Gran Continente, la revista y la página de internet que más ha trabajado este tema, que más lo está trabajando, el Gran Continente. Es verdad que es crítico porque, bueno, hablando también con Rendueles, ¿no? otro gran pensador español que nos ayuda a orientarnos, en la charla que tienes con él en cierto momento se muestra un poquito, lo cual yo agradezco, Carlos, porque yo también estoy como un poco como tú, medio asustado. Y yo me alegraba verlo a él un poco más optimista, diciendo que, bueno, que no dejarían de ser empresarios como toda la vida, o sea, empresarios, la élite del capital, tratando de imponer su cosmovisión, ¿no? Haciendo pasar su hegemonía económica por hegemonía política a través de la hegemonía cultural, ¿no? Y que estaban desplegando un poco su particular lore, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? Es decir, su universo conceptual y demás, y que ya está, que van un poco de flipados matemáticos, que tienen mucho poder porque son muy listos y tal que cual, pero que, bueno, yo no lo sé. Yo a Rendueles le tengo un enormísimo respeto, pero yo, leyendo el libro, había ocasiones donde he dicho, hoy no estoy de humor para leer porque me está poniendo el cuerpo malo. Me genera también bastante desasosiego, como tú decías, pensando en, yo tengo una hija pequeña, no, los tuyos son más grandes, pero yo también pienso en el futuro, que ya suficientes retos tenemos, ¿no? Vengo yo ahora a hacer máster en filosofía entre los retos contemporáneos, y digo, ya suficientes retos tenemos, la policrisis y demás, para ahora tener este archienemigo final, que ciertamente, como tú decías, ¿no? El poder que acumula a través de su dinero, ¿no? Que son fortunas inimaginables. Ya Elon Musk, tú lo planteabas, ha sido el primer hombre en superar el billón. Tiene efectivamente el PIB de, creo que lo ponían como Colombia, tiene el PIB de, o sea, no un estado Lituania, no un estado, no, estados grandes. Bueno, mediano, ¿no? Todavía no llega, aunque ya llegará. Si sigue así, pues ya llegará a tener el PIB de Francia o de Italia, yo qué sé. Entonces realmente es preocupante, y sobre todo a mí me preocupa una cosa que tú mencionas, que a mí siempre me ha venido dando vuelta a la cabeza, esta cosa que tenemos desde los movimientos emancipadores y demás, de querer que el ser evolucione hasta el deber ser, ¿no? Y tú lo planteas en la página 109, hablas de la falacia naturalista de Hume, y hablaban un poco de esto, y quiero que me lo desarrolles porque para mí siempre me ha generado una frustración, ¿no? Tantísima gente convencida de cómo debe ser el mundo, y el mundo que no se mueve y que no encontramos las herramientas, que no encontramos la fórmula. Tú decías, el Estado de Derecho es un gran invento, pero parece que no acaba de ser el definitivo para que el ser se mueva, ¿no? Porque incluso no es que no se mueva hacia el deber ser, sino que ahora hay otra gente que justamente tiene las palancas para que se muevan hacia el deber ser que orienta el tal Nick Land, ¿no? El tal flipadillo. Yo también lo veo flipado. Yo estoy un poco contigo, yo lo veo más flipado que otra cosa. Hay gente que tiene un respeto intelectual, bueno, igual como se suele decir, incluso un reloj roto da la hora bien 2 veces al día, ¿no? O sea, igual algo de bueno tiene, pero es verdad que no sé. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Tenemos la capacidad de orientar el ser hacia el deber ser? ¿Estamos ya un poco tarde? Bueno, yo diría que estamos sufriendo una derrota histórica a este respecto. Hay que tener en cuenta que la ONU es la gran institución que guarda los derechos humanos, que guarda
la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un referente y una brújula política. Actualmente, pues Donald Trump ha abandonado 66 instituciones internacionales dependientes de la ONU, es decir, es algo así como que ha decretado que ya no hay derecho internacional y que ahora, a partir de este momento, pues el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe, según un famoso aforismo de Tucídides que citó el primer ministro de Canadá precisamente comentando la situación actual. Ya no existe más que la ley del más fuerte. Y además Donald Trump ha intentado puentear la ONU, de alguna forma volverla irrelevante, sustituyéndola por una nueva institución que en realidad no es una institución, es una empresa, es una macroempresa para hacer negocios en países en crisis, lo que llamó la Junta por la Paz. La Junta por la Paz ya no tiene la brújula de los derechos humanos y, por tanto, de alguna forma se puede decir que todo este movimiento viene a dictaminar que el imperio del derecho era una superchería que nos retrasa, que nos molesta y que lo que hace falta es quitárnoslo del medio. Esto es poner fin a 24 o 25 siglos de historia de la filosofía, allí donde ya Sócrates y Platón lucharon por el imperio de la ley sobre la democracia, es decir, que la democracia fuera una democracia constitucional. Pues todo esto de alguna forma se ha acabado. Es algo así como lo que se dictamina desde este gran poder feudal que actualmente nos atenaza. Esta gente está coqueteando junto con el gobierno de Donald Trump con dar un golpe de Estado en Estados Unidos. Esto lo ha mantenido Peter Thiel citando, bueno, y también el propio Nick Land. El propio Nick Land en La Ilustración Oscura cita varias veces a Curtis Yarvin, a Mencius Moldbug, según su apodo en Internet, que dice que la única solución sería un golpe de Estado en Estados Unidos que pusiera finalmente el gobierno en manos de un poder ejecutivo totalitario, al margen de la democracia. Ellos dicen que la libertad no es compatible con la democracia y ellos supuestamente optan por la libertad, pero por la libertad de los poderosos, naturalmente, por la libertad de los que tienen dinero, ¿no? Es un programa anarcocapitalista que quieren quitarse de encima cualquier constricción legislativa, el derecho internacional y también el derecho nacional. Quieren acabar con los estados-naciones y sustituir los estados-naciones por gigantescas empresas. Los habitantes serían, en todo caso, accionistas y podrían votar con los pies, dicen ellos. No votar en democracia, sino votar con los pies, porque si no les gusta estar en ese estado, pues pueden irse a otro, ¿no? Pueden irse a otro que les guste más. Todo esto es una distopía delirante, por supuesto tecnofascista. Una vez le preguntan a Curtis Yarvin que quién controlaría al jefe ejecutivo que gobernaría estos países. Y él dice que podría ser controlado por una junta secreta. Entonces le preguntan que quién elegiría a esa junta secreta y dice, propone en serio. Yo es que no sé realmente cómo se pueden tomar en serio estas cosas, pero propone en serio que sean los pilotos de aerolíneas. Dice los pilotos de aerolíneas porque son gente responsable, acostumbrada a cargar con la responsabilidad de tener en su vida, en sus manos, la vida de muchas personas. Es una cosa delirante. Sobre todo a una ocurrencia, probablemente se le habrá ocurrido y en ese momento lo dice, ¿no? Esto como muchas veces las feministas que hablan de cómo este síndrome del tío que tira para adelante y que ocupa espacios mientras que la mujer a lo mejor se plantea, oye, igual no soy suficiente, igual, ay, me van a dar un puesto, pero a lo mejor no lo hago bien. Y el hombre tira para adelante, que de hecho lo dice muchas veces Pedro Ballín. Pedro Ballín ha cogido ya como el mantra, cada vez que pasa algo dice, la batalla realmente existente, y pone casos de violencia machista o casos de hombres siendo hombres, ¿no? Y esto que tú dices es como un ejemplo de risa, ¿no? Que también lo decía Rendueles, ¿no? Que quizá a diferencia de los fascistas, esta gente tiene un punto de risa que ya no sabes si muchas veces lo hacen adrede, si son ridículos porque no hacen risa porque son ridículos, juegan a ser ridículos, lo son. Y el problema que hay es que se te quitan las ganas de reír cuando te das cuenta de que estos machirulos, porque efectivamente son una pandilla de machirulos al mismo tiempo, son todo hombres,
Estos machirulos gastan bromas con demasiado dinero detrás. Y Claro. cuando tienes en el bolsillo una bomba nuclear, pues las bromas pierden bastante su gracia, la verdad. Sus carteras de inversión son demasiado potentes. Entonces, cuando Curtis Yarvin bromea, esto sí que era una broma, él mismo dice, bueno, era una broma. Dice, ¿qué hacer con la población sobrante que no tenga la capacidad de volverse inmortal? Porque ellos luchan por la inmortalidad de la especie humana. Y la población sobrante, dicen, bueno, podríamos convertir a la población sobrante en biodiesel. Dice, convertirlo en biodiesel. Dice, bueno, era una broma, una exageración. Quizás podríamos conectarla a una interfaz para que sean felices, que es Matrix, en definitiva. No sé, es verdad que no se sabe cuándo bromean y cuándo hablan en serio, pero también es verdad que como tienen tanto dinero, pueden hacer realidad cualquier chiste. Y entonces el mundo se va a convertir en una broma de mal gusto. Una broma macabra, ¿no? La broma no sé si era al comienzo como era la película sobre los nazis de Tarantino, ¿no? Hay un momento donde el general está como haciendo, bueno, la típica broma del torturador, ¿no? Que está un poco de malo de película, ¿no? Que está haciendo risa, pero evidentemente lo dramático es que no se puede uno reír porque lo que se está jugando ahí es realmente grave. Y frente a eso, lo único que tenemos, los más, aparte del Estado de Derecho, que tampoco lo tenemos realmente, porque como tú decías, o también Carl Smith, que el soberano es aquel que puede activar el estado de excepción, entonces no somos el pueblo realmente, sino que son la élite. Lo que nos queda a nosotros es la razón. No parece mucho, pero es lo que nos queda. Y a mí siempre también, ya te digo que hay cosas muy inspiradoras en tu contenido que he ido viendo con el tiempo. Y una cosa que también siempre se me quedó clavada es la definición de razón de Voltaire, que tú decías que era algo así como que la razón es aquello en lo que los seres humanos nos podemos poner de acuerdo cuando estamos tranquilos. Y me pareció lo mismo, tan acertado, ¿no? Que parece que necesitamos a veces, pues eso, definiciones muy técnicas y muy desarrolladas, y sin embargo esto es tan acertado, ¿no? y tan poético. Y también te digo, no la he encontrado, la he buscado en internet, porque quiero citarla, esta cuestión, porque parece la mejor, o sea, no he encontrado mejor definición de razón que esta. Donde, aparte de comentármela, porque justamente lo que tenemos es la razón para combatir a esta gente, porque ellos tienen el poder y nosotros tenemos la capacidad de convencer a muchos para que entre todos, pues como en el bully del colegio, a veces la política es complicada y a veces es sencilla. Lo que necesitamos es organizarnos los que somos precarios ante el matón, para dejar de ser precarios en nuestra organización y en nuestra organización, ¿no? No nos queda otra, pero claro, como tú decías, para salir de mi neuroticismo y tener algo contigo que sea más allá de mi mismidad, necesito la razón porque es lo que objetiva y es lo que desubjetiva, por tanto, y nos permite ser juntos y no ser yo solo. Pero claro, si vivimos en un mundo en el que lo subjetivo, lo emocional, pues eso, cada uno somos súper especiales, y no podemos, ¿no? La posverdad también, ¿no? Las redes sociales, en fin, el conjunto de dispositivos que alientan esta forma de entendernos por encima de lo que la Ilustración trató de lanzar, ¿no? Ese proyecto que evidentemente es incompleto porque es para toda la vida ya, ¿no? Es un reto de pensar autónomamente. No tenemos la disponibilidad en los tiempos modernos, ¿no? de hoy en día, ¿no? Y yo te digo, si te acuerdas, dime la cita donde puedo encontrarla, la de Voltaire. Pues a mí me la pasó Santiago Albarrico y la verdad es que Pues seguiremos las pistas, le preguntaremos no a he él. hecho el experimento de buscarla. Es una cita que si no fuera correcta habría que inventarla porque Hombre. la frase es buenísima. Porque cuando se habla de ilustración siempre se piensa que la ilustración lo que pretende es que unas personas muy sabias que tienen la razón en sus manos porque la razón o Dios les habla al oído, una especie de casta sacerdotal de la razón, dé lecciones al pueblo. Y la ilustración no es eso. Nadie tiene la razón en sus manos. Lo único que ocurre es que efectivamente en condiciones en las que hay un espacio público bien constituido, es decir, cuando los seres humanos están tranquilos hablando entre sí, llegan a ciertos acuerdos. Y es a esos acuerdos a los que llamaremos razón. Lo que dice Voltaire, llamamos razón a lo que acuerdan los seres humanos cuando están tranquilos.
Claro, mi tesis es nunca la población estará tranquila en condiciones de lucha de clases. Si no hay algo así como una dictadura política, sí, una legislación política sobre los poderes económicos, es decir, si no se logra escapar del salvajismo de los poderes económicos mediante legislaciones implacables, los seres humanos no van a estar tranquilos y por tanto no van a llegar a acuerdos en el espacio público y por tanto no va a haber nada a lo que podemos llamar razón. Entonces, es una sentencia importante. Y efectivamente, pues en estas condiciones estamos en las peores condiciones del mundo, porque tenemos poderes privados individuales que pueden chantajear a los estados, a los parlamentos, de forma individual. Es decir, Palantir es propietaria de los sistemas operativos que manejan los estados, incluido el Estado español, el Ejército español. Entonces, no podemos estar tranquilos en estas condiciones de poder privado, cuando realmente todo nuestro poder está supeditado a la voluntad de una única persona o de una escasísima élite que tiene tanto dinero y tanto poder sobre los sistemas operativos mundiales que puede apagar la voluntad del Estado. Entonces estamos en una situación muy, muy grave, muy grave. De hecho, hay una estudiosa de todo esto, asesora de Pedro Sánchez en inteligencia artificial, se llama Francesca Bria, creo que es italiana, no estoy muy seguro, que dice que nos queda muy poco tiempo para presentar batalla a los sistemas operativos estadounidenses o estaremos en el futuro completamente en sus manos. O sea, Europa tiene que desarrollar unos sistemas operativos que nos libren de esta dictadura mundial. Y tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Poquísimo. Ella hablaba de meses. Joder. O sea, que imagínate. Sí, que son personas además que están no solamente en el ámbito teórico, sino que están en contacto con, en fin, con las negociaciones. Bueno, Palantir, como tú dices, no sé si fue en 2024, no recuerdo, sí, firmó un contrato con Palantir y ya lo tiene integrado, hicieron unas pruebas en el ejército y es verdad que, bueno, en Inglaterra también lo utilizaron para el sistema de sanidad, pero ahora están reculando. Evidentemente se están dando cuenta, cosa que dices tú, bueno, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento cometes tú el error? Bueno, claro, a lo mejor todavía no habían dado tanto la cara, ¿no? Porque Palantir, ahora mismo, por lo menos para mí, está caricaturizada como el demonio, o sea, el de la Tierra. O sea, ahora mismo Palantir es ya la que representa esa corporación de Blade Runner, ¿no? Ese mal en la Tierra. Además, su jefe, ¿no? Sus CEOs son también el arquetipo de malo de película, ¿no? Entonces ya uno pues está pensando que puede pasar algo malo. Quizás antes no, y ya te digo, los gobiernos, pues bueno, tuvieron a bien hacer ese tipo de contrataciones, ahora están reculando y como decía también Rendueles, ¿no? En la conversación que tuvisteis en ese foro, y también escuché él decirlo, bueno, en Redes Vacías, porque él ha publicado Redes Vacías hace poquito, que no va sobre esto, pero en alguna forma sí, planteaba que Europa sí que tiene la capacidad política y monetaria como para hacer inversiones públicas que se hagan cargo, ¿no? Que es lo que uno piensa. Yo desde que tengo uso de razón digo, pero el Estado, ¿por qué no invierte en hacer las cosas bien? Y yo venía con mi pareja que hemos ido ayer, no recuerdo, fuimos a la estación, creo que fue. Y tiene uno siempre la sensación con lo público de estar ya un poco en el siglo pasado, ¿no? Mientras que cuando vas a la inteligencia artificial, vas a Google, pues estás en el futuro. Entonces, el Estado no puede convencer si la experiencia que tienes con Renfe, con la sanidad pública, con la educación, es de precariedad, de ineptitud, de fracaso, de torpeza. Hay que hacer una inyección de dinero, igual que se hizo en la Dana. Tú decías, queda poco tiempo, ¿cuál es la solución? No hay otra que hacer eso, inyección de dinero y, como dice también Rendueles, probar. Porque él decía, nos parece que esta gente son inefables. No, lo que pasa es que prueban, y cuando les sale bien, pues pegan el pelotazo. Y a nosotros nos parece que son unos genios, pero Facebook, ¿cuánto se llevó, que lo decía Rendueles, en Meta? Se ha gastado un dineral que no ha ido a ningún lado, porque eso no va a ningún lado, ¿no? Y se ha dejado allí, dijo los millones y, como siempre, no sabe muy bien medir en esas magnitudes, pero era mucho dinero, ¿no? Entonces tendremos que también hacer eso nosotros desde los estados, ¿no? La Unión Europea y demás. Sin duda alguna. O sea, también Villacañas
ha llamado mucho la atención sobre esto. Europa tiene todavía quizás una oportunidad, pero la verdad es que no vivimos tiempos muy buenos al respecto. Las noticias no son muy esperanzadoras. Europa además está sufriendo en estos momentos una ola ultraderechista muy amenazadora, también en España, que corremos ese riesgo, que es uno de los países que todavía resisten. Y esto pues no despierta muchas esperanzas. Yo siempre digo que yo lo siento por mis hijos, porque tengo 2 hijos de 16 años, son muy jóvenes, tienen todo el mundo por delante y no me gusta nada el mundo que se avecina, la verdad. Bueno, esperemos que se sea capaz de reaccionar, que alguien tenga una buena idea. Sí, siempre es verdad que te lo he escuchado eso de, bueno, que ya las personas que peináis canas, pues digamos Yo que, bueno, no, ya habéis tenido algunas buenas ideas, tampoco se os puede exigir más, ¿no? Ya está la gente joven que con sus carencias, pero está en ellos tener alguna buena idea que nos espabile. Yo tuve muchas esperanzas con el primer Podemos porque pensé que no a nivel nacional solamente, sino que incluso a nivel internacional podía convencer a mucha población. Siempre pensé, además, con una posible alianza con el catolicismo, de que, bueno, de que el cristianismo y la ilustración podían aunarse para convencer a la población mundial de que la razón todavía tenía alguna oportunidad en este mundo. Como he dicho antes, el cristianismo al fin y al cabo no predica un contenido, predica una forma, predica la forma de ley, el amarás al prójimo como a ti mismo, algo así como el imperativo categórico. Y esta idea de poner, de civilizar a los pueblos mediante una constitución que realmente funcione, suprimiendo las diferencias y las desigualdades económicas y las diferencias de clase, ¿no? De una forma importante, pues yo pensé que era un buen programa político muy exportable a nivel internacional. Y bueno, también salió mal. ¿Qué pasó? Pues no sé qué pasó. Si no lo sabes tú, Carlos, que estaba un poquillo Bueno, yo cerca. sí sé lo que pasó, pero no viene al Ya, caso contar ahora las intrigas internas. son cuestiones al final que, en fin, que tienen que ver con, bueno, pues como tú decías, ¿no? Que al final, como decía, Homo braguetus, no, ¿cómo era? Sí, Ahí, como era, por ahí van los algo, tiros, ¿no? algo de eso, sí, bueno, sí. Al Que fin y sí, al que todos cabo tenemos al final nuestras cosas de somos humano, ¿no? una bragueta con patas y Muy empato. también hubo mucho protagonismo personal y mucho narcisismo en Sí. Podemos. En fin, se podrían diagnosticar el problema desde distintos puntos de vista, ¿no? También hubo una gran agresividad por parte de la prensa. Todo fue muy, muy difícil. Inventaron un Podemos de derechas para compensar esto, que fue Ciudadanos, que cumplió su papel en las elecciones. Lo que esperábamos, que era sorpasar al PSOE, pues no fue posible finalmente. Bueno, y todo se fue yendo al carajo. Ya está, hay muchas, como tú dices, muchos elementos que se pueden poner en un diagnóstico, así que no pretenda ser grueso. No vamos a decir solamente que en fin, clichés, ¿no? Hay lugares comunes, es verdad que hay muchas cosas. A mí, sin embargo, hay una de ellas que sí me gustaría comentar contigo y es el hecho de, bueno, además tú particularmente, a mí, conjuntamente con otros autores, pero me has puesto de relieve que en la derecha hay gente que piensa bien, que nos puede ayudar a pensar. Muchas veces has hecho alusión a que bueno, Kant, Hegel, algunos autores muy referentes para nosotros, son los pensadores de derecha, de la Ilustración. Y entonces eso me lleva a pensar que muchas veces en la izquierda al final hemos formado alrededor de nuestro pensamiento y de nuestra práctica política una cultura que al final nos ha suplido, bueno, pues como nosotros no podemos ser creyentes, no podemos ser religiosos, encima tampoco somos nacionalistas, pues bueno, al final nos hemos agarrado a esa forma cultural como una religión y la practicamos en muy gran medida como una religión, además en momentos en los que cada uno tiene que buscarse su punto narcisista, su punto de un poco autorreferencialidad cultural, la práctica de ser de izquierda casi que cumple más esa función que la de friccionar. Uy, ahora una. Bueno, si no se mete mucho el ruido, pero hay una obra de repente ha empezado.
casi que la función, casi más que la función de, a través de la fricción con lo real, yo reorientarme. Es decir, yo tengo una postura política, es que es X, y ahora voy a lo real y veo qué pasa con esto. Y veo si por aquí va bien, pues no, pues sí, pues yo voy adaptándome, voy teniendo alianzas. Hay un artículo muy bonito bonito, muy interesante, de Jesús, creo que se llamaba José Luis Rodríguez, perdón, que se llama ¿Qué es una alianza en corriente cálida? Apología de la incomodidad. Y uno lo lee y dice lo mismo, ¿no? Infantilismo de izquierdas. Cuando lee uno esto de Lenin, cuando empieza a coquetear con infantilismo de izquierdas, ¡ay, qué sentido tiene! No se pasa de ahí, o sea, no se pasa de ese nivel en muchas prácticas políticas, no se interiorizan cosas que son como cuando uno va a la carrera y le ponen como las 3 cosas fundamentales a partir de las cuales luego va a avanzar. Y sin embargo, el infantilismo de la izquierda, el desarrollo de un apego demasiado excesivo por valores que yo pensaba, estamos con la diversidad, con la integración, pero después a una persona que piensa como nosotros le pegamos un porrazo en la cabeza y le decimos contigo no, bicho. Y como no sea exactamente como yo digo que tienes que ser y pases los sacramentos que tienes que pasar y las liturgias que tienes que pasar, no te tiro la otra sagrada para que entre en mi... Entonces, ¿cómo queremos así plantar frente ya no solamente a la derecha, sino a este enemigo que tenemos ahora de la reducción oscura, ¿no? Tendremos que hacer algún tipo de formulación de nuestros principios y nuestra forma de hacer política que incluya la conservadora, también la de derecha democrática, la liberal, por supuesto. Y tú has sido un poco siempre has ido un poco por ese camino, ¿no? Sí, si es que había una manera de... Vamos a ver, para unir a la izquierda, lo primero que hace falta es que la izquierda sepa explicarse bien. Y para explicarse bien hace falta tener un programa político en la cabeza. Y yo insisto en que el programa político estaba bien inventado, ya te digo, por Julio Anguita. La idea es esa, nosotros no somos los revolucionarios. Los revolucionarios hacía mucho tiempo que son estos grandes fondos de inversión privada que tienen más poder que los estados y que son capaces de poner el mundo patas arriba, e incluso están hablando en estos momentos de superar la especie humana, están hablando de una mutación antropológica más importante, que sea la más importante que haya habido desde la prehistoria para acá. Están dispuestos a poner el mundo entero patas arriba. Eso sí que es ser revolucionario. Nosotros más bien en este momento tenemos la ocasión de presentarnos como unos defensores del orden constitucional. Y lo único que tenemos que insistir es que ese orden no funciona en estas condiciones de dictadura de clase económica, ¿no? Que no funcionan esas condiciones y que por tanto hace falta una revolución económica para que funcionen las instituciones políticas. Eso sí, somos revolucionarios en lo económico, conservadores, ¿no? Conservadores en lo antropológico y reformistas. Y conservadores con respecto a lo antropológico, en el sentido de que lo antropológico siempre necesitará de un planeta habitable. Esta frase famosa la acuñó Santiago Galba en uno de sus libros y que se llama además... lo analiza bien en un libro que se llama Podemos seguir siendo de izquierdas. Es un buen libro. Mira, pues la frase la tenía también como una bandera personal, pero no la ha tenido fichada en el libro. Yo creo que el libro de Santiago se llama Podemos seguir siendo de izquierdas y yo creo que es una buena reflexión. Yo creo que lo primero que deberíamos hacernos es ponernos de acuerdo en este programa, un programa que nos deje de hacer aparecer ante el público internacional como los antisistema y empecemos a reivindicar precisamente el orden chestertoniano, podríamos decir, el orden, el sistema constitucional, que seamos los defensores de un orden constitucional frente al salvajismo ciego y delirante de los poderes económicos. Esto no es tan difícil, es sencillamente la tarea no es tan difícil de entender, es muy difícil de hacer, pero de entender no es tan difícil, es sencillamente la tarea de civilizar el mundo económico, obligar a los poderes económicos a cumplir la ley, algo que jamás han hecho. Y esto es una gran cuenta pendiente para la modernidad. Algunos dicen que estamos en la posmodernidad. Yo siempre digo que nunca hemos llegado a ser modernos, porque jamás hemos hecho cumplir la ley a los poderes económicos. Los poderes económicos siempre han tenido más poder que la ley. Y hasta que no logremos civilizar a los poderes económicos, la civilización ilustrada no habrá cumplido con su proyecto político. Y para esto queda mucho.
Entonces, el programa es relativamente sencillo de entender, como me refiero. El asunto es entender que el programa político de la Ilustración fue muy pronto, como dijo Antonio Domènech en su famoso libro El eclipse de la fraternidad, fue eclipsado, fue apagado desde el primer momento. El programa político fue derrotado. El programa político de lo que actualmente llamaríamos la Ilustración de izquierdas, que fue por una parte Robespierre y por otra parte toda la herencia socialista del programa político de la Ilustración. Eso fue una derrota histórica que sepultó por completo el proyecto político de la modernidad. ¿Y tú crees que, porque mucha gente está hablando ahora de la superación del Estado-Nación, justamente con el estímulo de estas fortunas, como venimos caracterizando a esta élite tecnofeudal, ¿no? Tecnocrática, los Peter Thiel, los más, etcétera, evidentemente su impacto en la historia, ellos son los Robespierre, ¿no? de hoy, ¿no? Ellos son los que están configurando el mundo en relación a su propuesta de civilización, si se le puede llamar así, o de reorganizar el mundo. Y esto tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Estados que ya no son estados, sino que son empresas donde ya no hay presidentes, son CEOs, juntas de accionistas. Entonces mucha gente, claro, más allá de que lo consigan o no, porque ellos pueden hacer, como se suele decir, el órdago y ir a la mayor, ¿no? Y a lo mejor no se quedan al 100% en su propuesta, pero algo bastante se moverá de donde estamos. Mucha gente pues habla de eso, ¿no? De la superación del Estado-Nación, que por otra parte tampoco es una realidad histórica constante, ¿no? En Europa ni en muchos otros lugares. Entonces, también pienso yo, habrá que pensar algo distinto a los partidos políticos, porque los partidos políticos funcionan en un momento histórico con una realidad concreta de las masas sociales, de los obreros, de la industria, y en los momentos en los que estamos, la sociedad de la información, la atomización, la participación, ¿qué se le puede pedir? O sea, tú puedes pretender que tanta gente como será necesaria milite de la manera en que sería necesaria que milite para subvertir el sistema tal y como está. O sea, yo no le veo recorrido a una subversión de la realidad del status quo para una civilización como tú planteas, ¿no? De someter a estos poderes al Estado de Derecho. Yo no veo la forma, sabiendo que cuando quieren ellos montar un golpe de Estado, los medios de comunicación, la judicatura, etcétera, etcétera. Es decir, lo decía Julián Guita, dice, yo, si gano, que sepa la gente que me vota que al día siguiente tienen que estar conmigo en la calle, porque aquí se valía gorda. Y eso lo decía Hugo Chávez también. Hugo Chávez decía, oye, yo el primer día que gané, telefonazo, y me dijeron, mira, muchachos, esto funciona así. Y yo les dije, bueno, pues yo tengo otra idea. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó, ¿no? O sea, es decir, esto funciona así de sencillo. Entonces necesitamos una movilización de una masa tan comprometida con unos ideales que hoy en día está tan lejos que yo digo, ¿en qué momento esperar que en el mejor de los casos esto ocurra? No tiene ningún sentido. Entonces, igual tenemos que plantear otra cosa. De hecho, el Podemos también coqueteó con esa idea de ¿para qué quiero yo militancia? No quiero militancia. De hecho, no construyó militancia. Los que estábamos un poco periféricamente decíamos, bueno, cuando acaben las elecciones vendrán a los círculos. Se organizará esto de otra manera. Nos darán poder. Le pondrán un poquito de cariño a la construcción de algo sólido, de los cuadros medios, patatín, patatán. Nunca ocurrió porque no creían en eso, pero que no creía Pablo y no creía Íñigo. O sea, no creía ninguno de los dos, ¿no? Y ahí estaba el pueblo Alberto Garzón, el pueblo Alberto Garzón, que para lo que ha quedado, ¿no? En fin. Entonces, ya hablando un poco más en términos macro, ¿tienen recorrido los partidos políticos para enfrentarnos a estos retos que trascienden incluso el propio concepto de Estado-Nación? Bueno, pues el ejemplo que pones es bastante paradigmático. Podemos comenzó intentando no ser un partido político, sino ser una constelación de círculos y un método político, ¿no? Para eso, pues muy pronto fue abandonado porque de pronto hubo mucha prisa por obtener una victoria electoral potente. Yo mismo estaba por la victoria electoral rápida y yo pensaba que tiempo habría para implementar las discusiones en los barrios, en los círculos, en las asociaciones. Me equivoqué, sin duda alguna. Yo, como todos los demás, sin círculos Podemos se corrompió muy rápidamente, se pervirtió por completo. La herramienta electoral no funcionó tampoco, nada más, porque si hubiera funcionado, pero es que ni siquiera funcionó. La herramienta electoral se perdió y los círculos quedaron disueltos. Entonces sí que habría que inventar algo distinto que
que los partidos políticos, sin duda alguna, pero yo no tengo ninguna buena idea. Esa sería la idea, ¿no? Que la gente joven de TikTok igual tendría que inventar, ¿no? Pues quizás, no sé, habrá que inventar algo, pero yo no lo tengo en la cabeza. Tampoco he creído mucho en la democracia participativa por sí misma cuando pretende funcionar al margen de la democracia electoral, de la democracia parlamentaria. La democracia participativa está muy bien si apoya la democracia parlamentaria, pero sin el poder de los estados yo creo que tampoco hay nada que hacer. Está claro que no podemos tampoco ser ingenuos. Hay unos aprendizajes históricos, tanto en un sentido como en otro. Yo también, en su momento... Hay que tener en cuenta que tenemos unos proyectos políticos muy difíciles y muy macro, sí, claro, por delante. Se juega a lo internacional, ni siquiera a lo europeo, se juega a lo internacional. Sí, el proyecto político contrario al que mantiene el anarcocapitalismo de Silicon Valley, de Milley, y de Trump y de J.D. Vance y compañía, es el que mantiene Ferrajoli, que es una especie de Sócrates inescuchado, de Sócrates silenciado actualmente. Claro, Ferrajoli es muy mayor, irá para los 90, pero bueno, al fin y al cabo ha sido uno de los grandes teóricos del derecho en las últimas décadas, ¿no? Ferrajoli, su último libro, yo creo el penúltimo, se llamaba Por una Constitución de la Tierra, y él alertaba sobre la necesidad imperiosa que había de extender y fortalecer el derecho internacional creando una constitución a nivel mundial. Decía que el embrión era la ONU. La ONU tenía que ser el embrión para civilizar los poderes económicos a nivel internacional, porque decía que a nivel nacional no se puede conseguir. Y como hay que hacerlo a nivel internacional, hace falta una institución a nivel internacional. Y él planteaba lo que sería una constitución mundial. Incluso la redacta un poco como borrador ahí, es un librito. Tengo un vídeo en el canal. Sí, tengo un vídeo sobre este tema de Ferrajoli y su constitución de la Tierra, ¿no? Un poco uniéndolo también con el proyecto de Tomás Piketty, ¿no? Que también lo que plantea es que lo que es absolutamente necesario es establecer un sistema de impuestos progresivos a nivel internacional que sea capaz además de indemnizar a los países coloniales por todo lo que perdieron en su época cuando fueron sometidos a la esclavitud y el colonialismo, ¿no? Pagar la deuda histórica que tenemos con ellos y, por tanto, civilizar el mundo económico, pero a nivel internacional por medio de un sistema de impuestos. Claro. Un sistema de impuestos progresivo a nivel internacional. No sé si esto se puede sumar al proyecto de la tasa Tobin, en fin. Pero si no hay un poder que pueda imponerse, que al final estamos en la misma, donde no hay un ejecutivo, en donde no hay un Estado que pueda hacerse cargo de esa imposición. Yo he estado también leyendo algunas cositas al respecto en el máster sobre teoría de la justicia en un contexto internacional, porque las tesis de John Rawls, pues claro, uno las lee y dice, claro, esto no tiene ya recorrido en el siglo XXI, y ha habido autores que evidentemente la han actualizado, y hay propuestas en ese sentido diversas y todas muy interesantes, pero fundamentalmente no recuerdo el autor, pero hay uno de ellos que dice no tiene sentido nada de lo que propongamos, sino hay un Estado que se encargue, o sea, allí donde no hay capacidad, no hay un deber ser, porque si no tienes poder, no puedes no puedes organizar los recursos, ya sea impuestos o cualquier otra cosa. Y claro, ese es el punto, ¿no? Que los que sí tienen capacidad para moverse, como tú decías, ¿no? Con la sin distancia de Heidegger, los que sí tienen el jet privado echando humo, ¿no? Porque está el Peter Thiel volando a Italia, volando a Argentina, volando a Alemania, y sus cuentas de inversión, como tú dices, yendo de un lado para otro. Y nosotros aquí tenemos, que te quería preguntar, a ver tu visión cuál es, a Pedro Sánchez, que es lo más parecido a un Hugo Chávez que tenemos nosotros, y fíjate cómo lo tienen ya. Y sin embargo, Pedro Sánchez tiene que estar peleándose por lo más nimio, o sea, no puede hacerse cargo. Bueno, ya está también incluso el Papa echándole un capote, ¿no? Que fíjate tú, hablaba antes de la religión católica, que puede ser digamos, una organización conceptual funcional a ese proyecto de respetar la otredad, ¿no? En tanto el otro es tan importante como yo.
Y el Papa se está haciendo cargo y Sánchez, y de repente China, por antagonizar con Estados Unidos, de repente dice que sí que hay que respetar el orden internacional. Son tiempos realmente donde vamos a necesitar de esa astucia. Y te quería preguntar, ¿no? Porque mucha gente, entre los que incluía a Moriche, que quiero saber qué opina sobre las tesis que él maneja. De hecho, creo que Albarrico, bueno, creo no, Albarrico prologa que es buen amigo tuyo, Albarrico, prologa su libro. Y él defiende que hay que alinearse con Pedro Sánchez, el camarada Pedro Sánchez, ¿no? Y que hay que hacer una cosa que decía Íñigo Errejón, ¿no? La oposición virtuosa, ¿no? Es decir, das por saco, pero das por saco dentro de una relación de fuerzas que en última instancia propulse el movimiento en el que Pedro Sánchez no nos queda otra. Y yo miro izquierda, miro derecha y no veo a nadie que pueda hacerse cargo del liderazgo del campo político de la izquierda. No nos queda otra, es Pedro Sánchez. Y más nos vale, como le decía a Moriche, yo por Blue Sky le decía, pero bueno, ¿y si mañana se pone malo Sánchez y si mañana le mete, ¿qué hacemos? Y pone, no hay alternativa. Y digo, igual es que no hay alternativa. No sé. Pues sí, mira, por donde decía Santiago Alba en alguno de sus últimos artículos que cómo han cambiado los tiempos y cómo habremos llegado a esta situación en la que nuestro Che Guevara es Bad Bunny, nuestro Salvador Allende es Pedro Sánchez y nuestro Comintern es el Vaticano. Pues no sé cómo hemos llegado a esta situación, pero a esta situación hemos llegado. Y la verdad es que en estos momentos con Pedro Sánchez nos damos con un canto en los dientes porque el asunto es que podría ser y probablemente llegue a ser muchísimo peor la cosa. Yo nunca pensé que llegáramos a una situación tan trágica como para apoyar al Partido Socialista Obrero Español. Pero en estos momentos creo que Pedro Sánchez es lo menos malo que tenemos, de lo menos malo que tenemos a nivel mundial. ¿Qué le vamos a hacer? En estas estamos. También es verdad que, fíjate, la última encíclica del Papa ha sido leída y releída por la izquierda, porque pues precisamente alerta sobre el peligro de la ilustración oscura de una forma muy contundente. Y esto lo hace desde el catolicismo. Es el Papa, es el Papa. El Papa. O sea, en esta situación estamos. Claro, y es que mucha gente no entiende que a lo mejor, yo digo, a lo mejor él lo hace porque en un mundo transhumanista, a lo mejor el catolicismo pues no, ya no es la religión hegemónica, a lo mejor lo hace por interés, pero después pienso, infantilismo de la izquierda, pero ¿hasta qué punto hay que explicar las cosas? Pero da igual por qué lo haga. Si es nuestro aliado y es un magnífico aliado, ¿tú por qué tienes que preguntarte por sus motivaciones? Sino que políticamente es una oportunidad. Está donde está en este momento. Probablemente habría estado en un sitio muy distinto si no hubiera tenido el contrapeso de Sumar en el gobierno, pero lo ha tenido y está cumpliendo el papel que cumple. Y ese papel, pues en muchos casos hay que reconocerle que ha sido prácticamente heroico, se podría decir. No, es verdad que hay posiciones, porque evidentemente a nadie se le escapa que sus posiciones tienen que ver con el tacticismo y tienen que ver con, en fin, con intereses personales, incluso de partido, etcétera. Pero hay muchas cosas que no tenía por qué haber hecho y hay muchos gestos que no tenía por qué haber hecho, y en última instancia da igual. Si el problema es que están los malos enfrente, tú miras izquierda y derecha y no tienes nadie en quien puedas confiar. Y este señor, mal que bien, está parándole los pies a los que, si cruzan la línea, estamos todos perdidos. Entonces, ¿en qué momento yo me pongo a decir que, bueno, muerto de hambre, pues preferiría comer tal o cual cosa? Yo, muerto de hambre, me como lo que pueda comer y casi que soy agradecido. Pues claro que soy agradecido. Quizás es que no nos estamos jugando demasiado el pellejo. Y yo esas reflexiones que hacía escribiendo estos días las asignaturas que me obligaba, bueno, tenía la obligación de escribir mucho y reflexionaba sobre esa teoría crítica, ese posicionamiento de la izquierda, de vivir quizá demasiado cómodo, en un lugar en el que nuestras propuestas no tienen que ser puestas en juego, ¿no? Yo me venía a la cabeza la idea, quizá algo tonta, de un señor que pierde todos los partidos de tenis que juega, pero se queja a la federación porque es él quien tendría que ir y no Carlos Alcaraz a disputar los torneos. Y ese señor de 45 años, gordo, medio lisiado, no ha ganado un partido y se queja furibundo de que él debe ser quien vaya a Roland Garros, ¿no? Dice, pero bueno, ¿usted qué acredita? Entonces tú miras a Podemos, miras a Sumar, miras a Izquierda Unida, hay excepciones en algunas comunidades autónomas, pero por lo demás, ¿de qué estás hablando? Haz los deberes, ponte a entrenar. Y ojalá, porque, hombre, no quiero seguir dependiendo de Pedro Sánchez, ni del Papa, evidente, ni de China.
Pero no sé, y a nivel europeo tampoco parece, ¿no? Porque tú señalabas a este tal Ferrayol, que no lo conocía, lo he apuntado. Pero a nivel internacional, bueno, tenemos el alcalde neoyorquino, ¿no? Y la AOC, ¿no? Alexia Ocasio-Cortez, hay también, bueno, con Bernie Sanders en Estados Unidos, que también un poco, bueno, esperemos que también ellos puedan hacer algún movimiento. Tampoco son torpes esa gente, ¿no? Algo esperamos que puedan completar, pero también estamos subsumidos, ¿no? Por su propio partido. Claro, bueno, el mundo político también da muchas sorpresas. Vete a saber, que decíamos antes que alguien tenga una buena idea, pero quizás se la estén teniendo. O sea, quizás, yo qué sé, puede haber un vuelco en Estados Unidos, está Bernie Sanders o alguien como él que pueda tomar el relevo y enderezar. Y claro, haría falta una alianza internacional. Por eso te digo que, claro, esto del infantilismo de la izquierda se tiene que acabar, porque tiene que haber una alianza muy grande a nivel mundial en la tarea más urgente, que es la de civilizar los poderes económicos salvajes. Ferrajoli, se escribe Ferrajoli, Ferrajoli. Ferrajoli, sí. Vale. Ferrajoli tiene un libro un libro magnífico, que se aprende mucho derecho además con él, que se llama Poderes Salvajes. Y Sí, sí, alerta no. precisamente sobre los poderes no civilizados, sobre los poderes salvajes que están muy por encima de la democracia parlamentaria. También tiene otro libro que se llama Derechos y Garantías. Son libros imprescindibles. Entonces, bueno, ¿cómo conseguir que se imponga algo así como lo que Ferrajoli tiene en la cabeza? Eso solamente se puede conseguir con una alianza a nivel internacional muy potente por parte de gobiernos que estén por la labor. Y para eso hace falta tener miras muy amplias. Por supuesto que si el Papa en estos momentos ha escrito una encíclica tan interesante como la última que ha escrito sobre la inteligencia artificial, pues tiene que ser bienvenida. Pedro Sánchez y su papel, el papel que ha cumplido respecto al genocidio en Gaza, bueno, pues bienvenido todo, con tal de que sume frente a que sume a favor de este proyecto de civilización, porque lo que estamos es volviendo al salvajismo, volviendo a la ley natural, volviendo a la ley del más fuerte. Esto es precisamente lo que es la ilustración oscura, apagar las luces del derecho, apagar las luces del derecho internacional y apagar las luces del derecho nacional, apagar el mundo del derecho. Se dice que el derecho no es más que una ficción, y efectivamente en cierto sentido es una ficción, porque claro, es un deber ser que no es, pero incluso como ficción funciona. Y gracias a esa ficción tenemos algunas instituciones republicanas que todavía, mal que bien, siguen existiendo, como la sanidad pública, el derecho laboral, la escuela pública. Son cosas que cuando las perdamos nos daremos cuenta de lo que hemos perdido. Ya las estamos perdiendo y ya nos estamos dando cuenta de lo que es perder esas instituciones. En un mundo de escuela privada, de sanidad privada, en un mundo sin derecho laboral, de tal manera que los trabajadores ya no sean trabajadores, sino que sean emprendedores que invierten en sí mismos como capital, autónomos que tienen que negociar de tú a tú con su puesto de trabajo en cualquier empresa según una lógica puramente empresarial, sin ningún derecho de ciudadanía. Todo esto lo estamos sufriendo, lo estamos viviendo, sabemos a dónde va a parar. Esto es el sueño anarcocapitalista que quieren imponer con su motosierra Milei en Argentina y Elon Musk a nivel mundial, empezando por Estados Unidos y la extrema derecha mundial. Frente a esto, pues hace falta una alianza estratégica a favor de la civilización, a favor del imperio de la ley, a favor del imperio de la ley, a favor del Estado de Derecho, a favor del orden constitucional. Y si puede ser un orden constitucional que contribuya a fortalecer un derecho internacional, pues mejor. Bueno, mejor no, es imprescindible que sea así, porque si no, no va a funcionar. Claro. Y por ir concluyendo en relación a esto mismo que hablamos de la alianza, a nivel también, como te decía, de construir con otros y con otras miradas conservadoras, liberales, aparte de los que ya hemos comentado, ¿no? Chesterton también lo he descubierto por boca tuya o del propio Albarrico. Bueno, la historieta esta de la niña del pelo pelirrojo, ¿no? Eso de verdad es Esto magnífico. conmovedora, es una cosa que eso debería de darse en los colegios, ¿no? Hacer un curso entero sobre ese El, poema.
El capítulo de ese libro donde está ese texto es magnífico todo él, hay que leerlo entero, porque nosotros solemos citar siempre el final, Sí. pero es que el capítulo es impresionante. Claro, él va describiendo un poco todas las condiciones de los barrios de Londres, ¿no? Hasta que llega a Sí, ese punto álgido del sí, pelo de esa niña. el Es pelo de verdad la que, niña. vamos, yo de verdad que agradecí mucho conocer, porque al final es lo que yo me politicé en el 15M, yo me politicé al calor de gente pues ya ideológicamente posicionada, y al final entra ahí y yo no considero que la gente con la que yo me relacionaba fuese especialmente doctrinaria y muy dogmática y tal, pero sí que entra en un universo conceptual que te organiza también tus afectos, etcétera. Y ya te digo, con referencias como la tuya y con el tiempo, gracias a Pedro Ballín también, Villacaña, otros autores que también te quería consultar, que, pues eso, en la línea de romper esas paredes que al final hablamos de lo mismo, porque todos queremos civilizar el mundo. Pasa que tenemos, como el catolicismo, a veces palabras distintas para mencionar lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que cada tradición pues tiene más filia y fobia a una palabra y construye sus catedrales en torno a ellas. Pero quería preguntarte concretamente si tú conoces un poco la obra, te lo he mencionado antes, de Javier Gomá, que es también, bueno, madrileño. A él creo que es de Bilbao, pero No, también no lo le conoces. conozco a él le conozco, me he encontrado con él en muchos foros. Javier Gomá es el... Es el director de la Juan Marx. Exacto, sí, sí. No, pero no Pues te animaría, vamos, evidentemente seguro que tienes 1000 lecturas y tienes una orientación para tu criterio mucho mejor de lo que yo te pueda recomendar, pero me gusta mucho en él esa aspiracionalidad a superar ese hipercriticismo que nos paraliza, que nos impone al final, pues eso, una conducta y una cosmovisión, que él habla de que el canto siempre es o elegíaco o, como decía, es como... Sí, o una elegía o un himno, elegíaco o hímnico, ¿no? Entonces, el que escribe puede bien cantar por lo que se está perdiendo o puede cantar por lo que queremos conquistar, ¿no? Y él, bueno, habla de la ejemplaridad, de la ingenuidad aprendida, de la reforma de la vulgaridad, pero en toda su literatura hay un punto él habla de que estamos inaugurando el eón democrático. El eón democrático porque toda la historia de la cultura occidental, de una forma o de otra, reproduce una relación jerárquica. Es decir, siempre hay una idea que subordina la realidad, siempre hay una persona que accede al conocimiento y otra que está un poco ahí subordinado, y que en nuestra época es la primera vez que con la dignidad individual y con la epistemología, o sea, con el igualitarismo epistemológico y el igualitarismo ético, pues hay una concepción de tú a tú. Es decir, en verdad, aunque haya esta desigualdad tan grande, pero nadie se siente por debajo de Peter Thiel, ni nadie se siente por debajo de Pedro Sánchez, ni del rey, ni del papa. Y eso es algo inaudito en la historia de la humanidad, ¿no? Y él pone la esperanza en eso, ¿no? Que a través de la ejemplaridad y, en fin, de toda su obra, que tiene una obra extensa. Y sobre todo me gusta el tono, Carlos, porque en el tono de nosotros hay un esfuerzo por no parecer derrotados o directamente mostrarnos derrotados, ¿no? Y entonces, pues, en estos autores encuentra uno decir, leche, a ver si nos juntamos más, ¿no? Como de repente cuando ve a un amiguete que está alegre, dice, a ver si nos juntamos más y me pega algo de ti, porque necesito de tu alegría. Y eso, si tienes un autor o alguna cosita así que nos pueda recomendar también por esta línea. No le conozco, no le he leído y le he escuchado poco también. Así es que no lo sé. Pero bueno, es lo que te digo, si es que hay que abrirse a una amplia alianza, hay que encontrar la fórmula adecuada, si no estamos perdidos. Tenemos poderes demasiado grandes frente a nosotros y es verdad que no tenemos nada. Lo único que tenemos es la posibilidad de ganar elecciones, la posibilidad de juntarnos y forzar a nuestros gobiernos a tomar decisiones. Y esto hay que hacerlo a nivel internacional, es bien difícil. Y desde luego que no corren buenos tiempos, corren los peores tiempos del mundo, porque vamos en dirección contraria. Claro. En este momento tenemos una población mundial que ya quisiéramos que fuera católica, por ejemplo. O sea, claro, en realidad lo que tenemos es que quien está ganando la partida religiosa a nivel internacional, mundial, en Occidente, es el evangelismo. El evangelismo siempre ha sido un aliado de la extrema derecha, ¿no? Y esto en Latinoamérica lo saben muy bien, pero también el evangelismo ha penetrado muchísimo en España. Y bueno, esto es un peligro político de primer orden. Aparte de que es la victoria máxima de la superstición, porque no hay más que ver lo que es un templo evangélico con un pastor pegando gritos de que para exorcizar a la gente que está poseída por el demonio y este tipo de cosas, vamos.
No, la verdad que da miedo y bueno, yo creo que nadie en su sano juicio cuando ve esto a Milei, ¿no? O a Ayuso, que son al final líderes que se muestran así un poco desprejuiciados, pero en el mal sentido, uno no creo que nadie en su sano juicio quizás nos cueste eso, ser una propuesta seductora, porque después también eso, cuando salen las elecciones siempre hablamos del tema de la abstención, ¿no? Es decir, al final también lo decía Rendueles, nosotros cuando en el 15M movimos mucho el avispero, dio la sensación de que la sociedad era más de izquierda de lo que era. Y ahora muy probablemente estén ellos dando la sensación de que la sociedad es mucho más de derecha de lo que realmente es. Porque después en la cola de cualquier sitio, pues la gente suele ser bastante más amable y en conjunto el progreso moral yo creo que puede seguir identificándose en el día a día, ¿no? Salvo, efectivamente, pues casos que todos podemos tener en mente de transfobia, de racismo, etcétera. Con todo y con eso, el ubicar ahí, que también es un concepto de Gomae, el asco hacia la violación de la dignidad, también es un síntoma del progreso. Es decir, antes estábamos, hace unos años estábamos en una plaza viendo cómo apaleaban al vecino porque se decía que a lo mejor parecía que no había ningún proceso de garantía de ningún tipo, y estaban apaleando, se lo llevaban y algunos lloraban, pero la mayoría estaban gritando como locos, ¿no? Y hoy en día tenemos una concepción de que eso no puede ser, incluso aunque pase en Palestina, incluso aunque pase muy, muy lejos de nuestro territorio. Yo me agarro a eso, como hablábamos, Carlos, yo me agarro a que ciertamente la dignidad individual y colectiva se tiene en estima y frente a esas violaciones que se están cometiendo, de una manera o de otra, espero que encontremos la manera. Yo lo que sí animo a la gente que nos escuche, que probablemente sean del sector más izquierdo del tablero, lo que me gustaría es que nos relajásemos en nuestras convicciones así como muy simbólicas y tratásemos de escuchar más la palabra del otro, ¿no? Tratásemos de escuchar un poco lo que quiere decir, ¿no? Eso que en filosofía decís de cómo es la no sé qué epistémica, ¿no? La caridad, ¿no? Caridad epistémica, ¿no? Caridad epistémica. Que practiquemos la caridad epistémica, es decir, qué quiere decir el otro cuando está hablando y si hay algo de verdad en eso y si podemos acercarnos de alguna manera, porque nos va la vida en establecer lazos entre nosotros, ¿no? Desde luego, pero vamos, yo no es que quiera quitarte la ilusión, pero jamás ha ocurrido una cosa parecida a la que ha ocurrido en estos 2 últimos años. Un genocidio que sale en la televisión todos los días y la población no ha reflexionado, la población no ha sacado conclusiones, o por lo menos no ha habido una respuesta ni siquiera como la que hubo frente a la guerra de Irak. Pasa algo raro, pasa algo raro. Haber visto un genocidio todos los días en el telediario durante 2 años y que no haya habido una reacción a nivel internacional no habla como para que tengamos muchas esperanzas, la verdad. Sí, es verdad. Sí. Eso también lo comentaba Alba Rico, ¿no? El canibalismo, ¿no? ¿Cómo se llama? La transformación. Él acudía a un texto también de Gramsci para hablar de cómo se tuerce un poco el sentido común, porque poco a poco creo que era una metáfora con esta historia de que estás en una barca, ¿no? Y en un principio pues te resultaría inverosímil comerte a tu compañero de balsa, pero a medida que pasa el tiempo... Sí, no recuerdo muy bien, recuerdo, lo leí. Era algo del canibalismo, pero no recuerdo el adjetivo canibalismo, no sé qué canibalismo, sí. Y hablaba de esto, ¿no? De cómo uno va de una cosa progresiva a una cosa que apenas notamos, no. No, estamos acostumbrándonos a una realidad genocida. Claro. Y bueno, esto hay que tener en cuenta, también esto es una cierta sorpresa, porque para mí, por lo menos, ¿no? O sea, hace 10 años nadie me habría dicho a mí que había un anarcocapitalismo mundial a punto de vencer, a punto de ganar. El anarcocapitalismo hace 15 años para mí era una cosa que de vez en cuando era una anécdota en las universidades y desde luego pues algo que defendía Juan Ramón Rayo en YouTube, pero claro, o sea, es que ahora ya no se trata de Juan Ramón Rayo, de Jesús Huerta de Soto en la universidad, ¿no? Ahora los que son anarcocapitalistas son Peter Thiel y las personas más ricas del planeta, ¿no? Y quieren llevarlo realmente a una situación al margen de la ley, una situación en la que sencillamente impere la ley del más fuerte y por tanto el salvajismo natural.
Y además lo defienden así, defienden incluso posturas racistas basadas en el coeficiente intelectual, para que sobrevivan solamente los que tienen mayor coeficiente intelectual. Son barbaridades insólitas que hace 20 años sería imposible de concebir, de creerte que las están pronunciando en voz alta, pero estamos en esa situación. De hecho, Antonio Fernández te decía, ¿no? Es que si cogemos los textos de Kant, también Kant es de ¿cuándo? De 1700. O sea, ni Kant es un señor de este siglo. No se Claro, puede comparar. O sea, no se puede comparar. En cualquier caso, sí es cierto. O sea, Kant en su época pues era un pensador de derechas bastante reaccionario. Pues sí, ¿quién lo va a decir? Y a nivel, por supuesto, de los textos que leyó Antonio Sánchez, pues machista, homófobo, o sea, bueno, homófobo, creo que sobre eso no entró, ni siquiera lo concebiría, pero machista hasta la médula, por supuesto. No se le puede pedir peras al olmo, pero claro, es muy distinto ser machista en el siglo XVIII que ser machista Claro. actualmente. Es que las posiciones que tiene, hombre, no le vamos a recomendar a nadie que se lea Ilustración Oscura, porque yo lo he tenido que hacer y es realmente desagradable. Dice que no, pero por la idea es fondo y forma, ¿no? Es un libro malo en todo. Entonces, en ese sentido, si queremos acercarnos a la Ilustración Oscura, una vez más, yo recomiendo el libro de Carlos. Es verdad que tiene momentos duros, porque la cosa es dura, pero por lo demás se aprende mucho de filosofía, los pasajes sobre, a mí me parecen exquisitos, sobre la democracia de dioses terrestres, ¿no? El cómo el ser humano siempre ha intentado estar un poco por encima, ¿no? Y tú planteabas que Aristóteles mismo decía que el ser humano cómo va a tener al humano como medida, ¿no? Nunca puede uno tratar de ser algo así como un ser humano, ¿no? Sino que tiene siempre que tratar de distanciarse de ello. Parecerse a los dioses, sí. Parecerse a los dioses, ¿no? De verdad una literatura... es una literatura, en el sentido de literatura, muy agradable de leer y aprende mucho uno conceptualmente para dotarse de esos instrumentos para luchar contra la Ilustración Oscura. Que tú decías que quién pensaría que el anarcocapitalismo estaría en esta posición hegemónica, pero es que eso es lo que pensaban ellos, porque ellos mismos en sus textos, ya no recuerdo qué texto concreto leía de ellos, que ellos decían, tenemos que cooptar el poder porque nadie en su sano juicio votaría nuestras ideas. O sea, nosotros nunca podemos ganar democráticamente porque ¿quién nos va a votar a nosotros? O sea, lo que nosotros proponemos a nadie le va a parecer bien. Entonces, si queremos que se lleven a cabo, tenemos que hacer una suerte de entrismo, que de hecho están haciendo, pero es que aparte también están ganando las elecciones porque Trump gana las elecciones, que también lo decían ellos, necesitamos una suerte de Alejandro Magno, ¿no? Decían, necesitamos un señor que esté loco, que llegue al Estado y lo revolucione todo, no tenga ningún tipo de cordura para poder llevar a cabo las medidas que necesitaríamos desplegar. Pero es que lo están consiguiendo, lo está haciendo Milei, lo está haciendo Ayuso. Sí, han puesto manos a la obra y tienen dinero para salirse con la suya, sí. Para hacerlo. Entonces, bueno, pues ya está. Animar a la gente a la lectura del libro, seguir el canal, que bueno, quien tenga interés en la filosofía, ahí estamos organizaditos, además por listas, según el tema, y siempre Carlos, pues una persona con la que podemos aprender de una manera didáctica. Muchísimas gracias, Carlos, no te quiero entretener más. Si quieres comentar algo antes de despedirnos. No, darte las gracias, porque, bueno, es que tenemos mucho que reflexionar. Y estos espacios largos, ¿no? De 1 hora, 2 horas, pues no es lo habitual y la verdad es que merece la pena porque no se puede pensar con prisas, hay que pensar despacio. Yo cuando tuve que defender el TFM, que me dieron 10 minutos, Claro. pensé eso, dije, ¿yo qué hago aquí con 10 minutos? Y tengo esa frase que también me encantó nunca recuerdo si era el Fedro o el Fedón, que los mezclo, de la apología de Sócrates, cuando decía Sócrates, me vaya a mandar a la muerte porque no me estés dando tiempo para que me defienda. Sí. Entonces, así claro, termina la apología, sí, por falta de tiempo atenienses. Sí, yo no recuerdo la frase exacta, pero era como algo así, ¿no? En plan, bueno, ya está, esto tiene que acabar hoy, pues ya está, me vaya a condenar a muerte. Porque desmontar, ¿no? Decía algo así como desmontar tantos bulos, ¿no? Y tanta habladuría que sobre mí se han vertido, pues claro, ahora yo en un ratito no puedo. Pero sí, necesitamos estos espacios. Yo humildemente quiero abrirlos con personas de toda la cultura. Te he traído a ti porque tenía muchísimas ganas de hablar contigo y tenía la oportunidad a través de Miguel Ángel. Pero también quiero hablar con gente de toda la cultura, porque no quiero que sea un canal de filosofía para los que ya saben filosofía, que también nosotros necesitamos tener estos espacios y de construir muchas rutas cerebrales que parece que ya nos impiden atravesar otras,
Pero eso, hablar con gente de la cultura para que tengan contacto de repente con tu conversación, la gente que te escucha a ti, que escuche a otro y que nos escuchemos entre todos, que sea como más diverso, para que entre todos configuremos un lenguaje mediante el cual nos entendamos. Porque si solamente yo hablo mi idioma, tú hablas tu idioma, tú hablas tu idioma, y luego nos juntamos, da igual, porque no nos vamos a entender. Así que vayamos mezclándonos un poco. Pues sí, yo te deseo mucha suerte con tu canal. Pues nada, Carlos, un saludo a todo el mundo que nos esté viendo. Espero que haya sido de interés. Vuelvo a animar a la lectura del libro, el canal de Carlos, la filosofía en canal. Y muchísimas gracias, Carlos. Un placer. Un placer, José. Venga, hasta Hasta la luego. vista entonces.